Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast fantástico y dónde escucharlo. Les habla Cereza Queenie y este es nuestro episodio número 2. Bueno, esta semana el fandom de Animales Fantásticos estuvo mucho más tranquilo que la última vez que nos juntamos a grabar, ¿no? Afortunadamente, ya estuvo más. Sí, Afortunadamente sí. ha estado muy tranquilo, sorprendentemente y Ya sospechosamente casi nadie tranquilo. habla ni de los leaks, ni de los rumores. Pues hay que alborotarlo, ¿no? Con algo real, por supuesto. Con Bueno, algo posiblemente realmente. real, no sabemos, Algo ¿verdad? que nosotros creemos que es real. Nos Pero arreglamos. Deseamos que sea real. Sí, ojalá. Ojalá. Lo curioso Se los es que el explicaremos. día de hoy vamos a hablar de una teoría, es nuestra teoría, y no es de nadie más, y básicamente es como la teoría que nos unió como grupo. Nació esta Exacto. secta, este grupo de amigas. La teoría generadora de todo. Parece que vamos a saltar con una teoría de cómo se creó el universo por cómo la estamos presentando. Exacto. Y ya estamos ya a punto de presentar a nuestro dios de la cienciología. Claro. Es que ustedes no De la saben nuestra magia. emoción al presentar esta teoría porque es todo para nosotras. Antes de empezar con lo que sería el tema principal del capítulo de hoy, quisiera agradecer a las personas que vieron el capítulo número 1 al día de hoy. Lo último que me fijé es que tiene alrededor de 300 vistas, así que lo está viendo muchísima gente, por suerte. ¿Qué piensan de eso? Wow, pues en realidad estoy sorprendida. No pensé que tan pronto íbamos a estar. Yo sinceramente pensé que solamente íbamos a tener 25 visualizaciones y que la mayoría sería de nosotras. Claro, íbamos a tener 25 vistas, de las cuales 10 eran nuestras. Hay más audiencia que en mis juntas del trabajo. Antes de seguir con esto, quisiera agradecerles por suscribirse al canal de YouTube a Shirley, a Leandro Bensusan Leme, que nos dejó un comentario muy interesante sobre lo que habíamos hablado sobre el Fénix y la salamandra en la portada del ebook de Animales Fantásticos. También se suscribió a nuestro canal alguien llamado Army Forever, Paola Nayeli Magaña Rivera, perdón si lo leí mal, y Darío Bonelo Charlón. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quieren empezar ya con la teoría? ¡Sí! Sí. Emoción, gente, emoción. El tema del día de hoy es lo que llamamos nosotras la teoría de los gemelos. Primero que nada vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es posible que Credence Barebone no sea hermano de Albus Dumbledore, sino hermano de Porpentina Goldstein? Luego de este pequeño break lo vamos a discutir. Bueno, primero que nada vamos a darle un poquito de contexto a esta teoría y de qué estamos hablando. Esta teoría originalmente surgió en Tumblr y en su momento era una teoría que todavía no estaba muy completa, que digamos, era más que nada como una especie de idea. Nosotros nos cruzamos con esta teoría y la empezamos a discutir en nuestro grupo de WhatsApp, digamos, el grupo de WhatsApp donde nosotras nos juntábamos a hablar de Animales Fantásticos, y empezamos a decir, podría ser, es una idea interesante, pero ¿y dónde está la prueba? Era, digamos, lo importante. Entonces lo que hicimos fue empezar a buscar información, a investigar, hicimos nuestra tarea, digamos, y encontramos un montón de información que sostienen esta teoría que colectivamente llamamos la teoría de los gemelos. Y para nosotras es una teoría muy importante porque, digamos, después de esta teoría es donde nosotros podemos poner la firma de que nos pasamos de ser conocidas a ser amigas, ¿o no? Sí. Sí, exacto. Fue lo que nos hizo sí. hablar más y ya empezar a hablar de Ajá. otros temas que ya no eran Animales Fantásticos. Ajá, ajá. Exactamente. O sea, se creó el grupo, pero pues casi nadie hablaba, estábamos todas calladitas. ¿Quién sabe? No, Sí. solo compartíamos tweets o noticias y Es que comentábamos solo, entre Ajá, una sí. de línea. O hecho, solo comentarios comentábamos aleatorios. cosas banales, ¿no? Sobre Ujú. Animales Fantásticos, algún teaser, alguna foto que salió nueva y hasta ahí. Y además Claro, todo como que nos súper daba formal, vergüencita. o sea, bien formal Sí. unas con las otras. Y ya, nada más lanzaron la pregunta y todas ahí. Y Como ahora nos que, queremos golpear todos los días. Con Exacto. gallinas, con Ustedes no gallinas. saben, ustedes Ahora no saben. deseamos Nos demasiado ponemos todos ahora. los días. Nos funamos, nos cancelamos entre nosotras, nos queremos pelear. Entonces, antes de empezar a hablar de la teoría, queríamos decirle que estábamos muy emocionadas por compartirla con ustedes los oyentes y que nos dejen en los comentarios de este video qué opinan al respecto de la teoría, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si tienen algo que quisieran agregar. Y obviamente vamos a hacer un pequeño disclaimer, esto es una teoría, estamos especulando sobre datos que son oficiales, no estamos diciendo que esto va a ocurrir sí o sí,
Aunque nos Y gustaría. ojalá, Aunque lo deseamos. lo deseamos con toda nuestra alma, pero tampoco es que nos vayamos a enojar, ¿no? Si no pasa. Bueno, la verdad sí nos vamos a enojar, Habla pero por vos. no mucho. Me voy a poner muy triste. Sé que Nos vamos a poner a Tascalate llorar dijo en que el la- cine. Vamos a decepcionar. Si no, si no pasaba, yo sé que Tascalate dijo que la iba a ir a agarrar a palos a Rowling. Si no pasa, lloro. Muy violento, pero bueno, te apoyo. Pero Vamos por la causa. ahora imagínense si sí es verdad. Estamos en diferentes latitudes de Latinoamérica y yo creo que todas vamos a tener la misma reacción así de ¡sí, lo sabíamos! Lloraría. Es que imagínense eso, sería como, Rowling, mira, adivinamos cuál es tu truco. Tienes ahora que darnos un montón de objetos de Harry Potter como recompensa por haber descubierto el secreto. Sería, Como o sea, recompensa, yo llévanos creo al que parque de sería- Harry Potter a todas, por favor. Exactamente, que nos haga Exacto. aparecer en la última película. Como estudiante de exacto. Hogwarts, no importa. No importa, Yo yo quiero ser- yo todavía me voy a ver como una niña Las Como tres, extra. cumpla 20, 30 años por ahí, así que Por yo eso puedo las ser de tres estudiante Bueno, el perfectamente. ministerio. Mínimo Los un aurores. duende, un elfo ahí, yo qué sé. Yo voy a Algo aplicar doméstico. para Mogul asesinada por Grindelwald número 4. Yo puedo ser trabajadora del ministerio sin nombre número 5. Mogul caminando por la fuente sin nombre. Claro, claro. 25 años después, persona extra. Claro, O extra en el flashback de personaje X. como todos esos niños que iban corriendo atrás de Lita en el flashback, tipo, yo quiero ser uno de esos, aunque sea. Prometo hacer caras y todo, me voy a comprometer con mi papel. Prisionera de Grindelwald liberada. No, por favor. Entonces, bueno, la teoría de los gemelos fue publicada por primera vez como tal el 21 de septiembre del 2019 en la cuenta de la Nueva Orden del Fénix, que es una cuenta que administramos tanto Chofis como yo, y tenemos Instagram, Facebook y Twitter, y básicamente hacemos contenido de humor de Harry Potter. Síganos, perdón. Síganos. Esto era una promoción descarada. Descarada. Pero bueno, vamos a empezar con la teoría con uno de estos dos posibles gemelos en cuestión, Credence Barebone, que es un personaje que fue bastante importante. Originalmente, cuando se estaba promocionando la primera película de Animales Fantásticos, todo el mundo pensaba que Credence era un personaje poco importante con respecto al cuarteto protagonista. Digamos, el personaje en sí tuvo poca promoción al principio, más que nada porque Ezra Miller, que es el actor que hace de Credence, él mismo decía que su personaje no era importante. Él decía que la razón por la que él aparecía mucho en las entrevistas y en la promoción y eso era porque él mismo es un fan de Harry Potter desde antes, digamos, de Animales Fantásticos. Entonces es como que él era la conexión, digamos, con el fan de Harry Potter, perdón, porque él era uno de ellos y bla, bla, bla. Pero Qué mentiroso. obviamente, mentiroso. Tenemos que saber que nunca tenemos que creer a lo que los actores dicen en las entrevistas antes del estreno de una película, porque obviamente el actor no puede andar spoileando la película en la que está, no tendría sentido. En todo caso, todo este circo, digamos, que hacía Ezra Miller con respecto a su personaje, fue una distracción para los fans, digamos, era para que no supiéramos cuál era el gran plot twist de la primera película, porque al final terminó siendo que Credence Barebone era muy importante y él era el Obscurial que Grindelwald estaba buscando, él era esa criatura que estaba causando estragos en Nueva York. Y asimismo, cuando vimos la primera película, la mayoría pensábamos que Credence era como un jovencito con respecto al resto del caso, o sea, nosotros pensábamos, bueno, Newt, Tina, Jacob y Queenie son todos de 25 para arriba, 30 años más o menos, y que Credence era como un niño, porque de hecho todo el tiempo se refieren a él, le dicen The Boy, le hablan como si fuera un niño. Pero bueno, si vamos al caso, Graves o Grindelwald es un señor mayor, así que tiene sentido que le digan niño a pesar de que tenga 20 años. ¿Sabes una cosa? Me cosa? recuerda mucho a Civil War, cuando Tony dice que Wanda es peligrosa y Steve dice, es una niña, y luego en WandaVision descubres que tiene como casi 28 años.
Claro, es una niña para un viejo. Así. Yo tengo que agregar que a veces los Dime. actores también dan spoilers falsos. Me acuerdo específicamente un caso donde un actor dio un spoiler falso y yo decía, ¡ah! Eso va a pasar, y cuando llegó después dijo, jaja, los engañó a todos. Y yo, no Fue puedo eso lo que creer". hizo Ezra. Ezra en realidad lo que hizo fue evitar dar el spoiler, pero sí, sí hacen eso los actores. Un anti-spoiler. Claro, es como que dice, ay no, mi personaje es re chiquito, yo nada más estoy acá. Y me acuerdo que era, creo que en una entrevista donde estaba él con Colin Farrell, y estaba así como, o sea, como que Ezra le decía, como que Ezra quería guiar la entrevista para que el entrevistador preguntara por el personaje de Graves y no por su personaje, porque decía que su personaje no era tan importante como el de Colin, y al final resultó ser, o sea, sí era importante porque terminó siendo bien igual, ¿no? Pero, o sea, digamos, el de Ezra también era muy importante para la trama, porque, digamos, él era el plot twist, él era importante, y él se hacía el que no, obviamente para no spoilear. Entonces, en sí, digamos, toda esta cháchara mía fue para llegar a la conclusión de que diera la sensación, cuando uno ve la película por primera vez, de que Credence es muy joven, de que tendría entre 18 y 20 años. Sin embargo, lo que no muchos saben, no muchos fans saben, porque no todo el mundo está al tanto de toda la mercancía y todas las cosas adicionales que salen alrededor de las películas de Animales Fantásticos, es que tiempo después, durante la promoción de Los Crímenes de Grindelwald, se hizo público el certificado de adopción de Credence y podemos conocer su verdadera fecha de nacimiento, citada en este documento como el 9 de noviembre de 1904. Entonces, si esta edad es cierta, y la decimos así cierta entre comillas, Credence tendría que haber nacido en 1904. Para 1926, que es cuando ocurre la primera película, este chico tendría que tener 22 años. Y de hecho, existe una escena eliminada de Los Crímenes de Grindelwald, que esta escena se suponía, en un origen iba a ser el inicio de la película, pero al final lo cambiaron, en donde vemos cómo Credence regresa a su casa después de haberse convertido en Obscuros por primera vez. O sea, en sí, la escena sería la continuación directa del final de la primera película, en donde ese como cosito negro se va volando de la estación del tren. Ese cosito negro llega de vuelta hasta la casa de los Bourbon y se vuelve a convertir en Credence. Entonces, ahí en esa escena, que está eliminada y que sale solamente en el Blu-ray de Los Crímenes de Grindelwald, vemos como Credence, otra vez siendo humano, está digamos, en lo que quedó de su casa toda destruida, y agarra el certificado de adopción, y ahí es donde se ve, digamos, la fecha de su nacimiento, y, digamos, este certificado es lo que motiva, digamos, su objetivo de buscar a su verdadera familia. Sofía, De decime. hecho, me gustaría acotar una cosa, y es que también hubiera servido esa escena como escena post créditos. O sea, sé que tipo a los Marvel, ¿verdad? Tipo una escena y de repente al final de todos los créditos. Hubiera estado bueno que, o sea, que esa escena la usara, en lugar de usarla como posible principio de Los Crímenes de Grindelwald, ponerla al final de los créditos de la primera película, como para ya darnos a entender ahí que Credence seguía con vida, en lugar de hacernos esperar hasta que saliera el tráiler de Los Crímenes de Grindelwald para decir, oh, Credence está vivo, por cierto, noticia. Es que es rarísimo porque esas escenas que comentas salen solamente en las versiones especiales, pero es que hubiesen sido de gran ayuda para entender mejor la trama. Si muchos se confundieron por lo que se veía en la trama, esas escenas pudieron servir muy bien. No entiendo por qué las cortaron. Es que es verdad, o sea, el otro día, no me acuerdo con quién era de ustedes, igual sí, sé que lo he hablado varias veces con ustedes, eso de que Theseus en Los Crímenes de Grindelwald le dice a Newt que los del ministerio saben que Credence está con vida y saben que está en Europa, y yo siempre preguntándome, o sea, ¿cómo pueden saber que Credence está con vida sin saber en dónde está y sin saber cómo sobrevivió? O sea, me causa mucha curiosidad, es como que los personajes mágicamente saben que Credence está vivo, pero nunca explican por qué lo saben, y, o sea, yo creo que en lugar de poner eso, hubiera estado bueno, como decía Angie, que apareciera esta escena de Credence reviviendo. De hecho, la escena eliminada se llama El Renacimiento de Credence, porque da a entender, digamos, que Credence ahora ya no es Credence porque murió y ahora no está muerto y bla, 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 pero, o sea, se entendía bien visualmente que el chico seguía con vida, que había vuelto a su casa, que había agarrado este certificado, y bueno, y con esta información fue a buscar a sus padres verdaderos. Pero es como que, digamos, como que le quitan mucho a lo que Credence estaba queriendo hacer. Igual eso no, o sea, si hubieran puesto la escena, eso igual me explicaría cómo todos saben mágicamente, bueno, magia, ¿verdad? Pero todos saben que Credence está vivo. Hubieran puesto cuando estaban explicando de que Credence está vivo y que tienen que buscarlo como imágenes, tipo escenas, tipo un mago, uno de nuestros aurores, él tomó esta foto, bueno, no sé si había ya cámaras para eso en ese momento, o no sé, le sacamos de la memoria de un auror y ven un avistamiento de Credence entrando a un barco.
algo así, como que, este autor estadounidense nos comentó esto. Ahora que lo estás diciendo, podría llegar a ser, porque en la escena en donde Theseus y los del ministerio le revelan a Newt que saben que Credence está con vida, en el centro entre ellos dos hay un pensadero. Entonces quizás la escena da a entender de que esa información la están sacando del pensamiento de alguien, pero yo creo que si explícitamente no lo dicen, queda como muy en el aire, como que hay que prestar mucha atención y tipo... O ya es algo asumido por los magos, pues claro, o sea, y esto. aparte, si lo vemos desde el punto de vista del storytelling de la película, yo creo que ahí los de la producción están como pasándose con la confianza que le tienen al público con respecto a ser Potterhead, porque digamos, los que vieron Harry Potter y los que les gusta mucho Harry Potter saben lo que es un pensadero, pero si esa película la va a ver alguien que no sabe nada de Harry Potter, va a pensar que ahí en el medio hay una pantalla, no un pensadero. Yo tenía otra idea, siguiendo A lo ver. que decía Chofis, de usar la escena del renacimiento de Credence, porque hay otra escena cortada donde se ve a Credence subiendo a un bote. Entonces, si bien esa escena no termina de explicar mucho, yo cuando vi esa escena cortada, yo dije, esa escena también la pudieron haber usado post-credit, enseñando a Credence no subiendo al bote, sino bajando del bote en algún país de Europa. Porque en esa época no estoy segura si era fácil ir a todos los países. De repente llegabas a un país en específico, no sé si sea España o Portugal o lo que sea, y de ahí ya podías ir entrando en los demás y se le podía ver desembarcando y algo muy chiquito que se le ve encontrándose con el circo, ¿no? Y que ahí ves a Nagini, pero solamente la ves, o sea, no se menciona nada, o sea, ni siquiera le ves la cara, ¿no? Como para entender de que tampoco hay actriz ni nada, solo la ves de espaldas. Y lo que sí ves a a alguien ahí, como que lo mira Credence, lo mira y lo mira, y te da a entender de que es como que alguien encubierto, que está en el circo, pero que en verdad trabaja o para los aurores o es auror. O sea, eso es lo que a mí se me había ocurrido cuando vi esa escena, porque sí, hay muchos huecos de cómo la gente sabe y tiene mucha información, pero en verdad nadie sabe a ciencia cierta cómo saben o lo del pensadero y esas cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me hubiera gustado mucho que usen eso, las escenas eliminadas y haberlas puesto en la mitad de los créditos y en los postcréditos, porque en verdad esas escenas sirven mucho. O sea, si no hay forma de meterlas dentro de la historia, te ayudan a unir esta película con la siguiente película, como han hecho las películas de Marvel, como dijo Chofis. Sí, creo que volvemos también a lo mismo de que muchas de las escenas eliminadas, sobre todo de los crímenes de Grindelwald, ayudan y hacen más entendible a la película. Y no solamente eso, nos ayuda mucho a las teorías, que una de ellas es la que vamos a contar, ¿no? Yo solamente quería decir que me pareció muy curioso lo del pensadero, porque honestamente me siento un poco avergonzada de decirlo, pero no lo había notado. O sea, Oh, no, yo muy fui mal, una de las nada. pobres, de las pobres tontas que dijo, hay una pantalla. Fuera del grupo, adiós. No, pero Si no sabes lo que es un Ya, vamos pensadero, no saliendo, puedes por estar favor, en el Pero grupo. no sé, lo juro, Ay, pero, Dios. pero es que te juro que me quedé como, tenés razón, es un pensadero. Y Por estaba favor, vete pensando, saliendo. entonces, ¿quién carajo es ese recuerdo? O sea, Fuera de mi podcast. bueno, estas cosas pasan. Bueno, y nada, es como, ¿de quién será el recuerdo ese que están viendo, o sea, la cara de Credence? Entonces imagino que debe haber sido una noticia internacional y de haber estado la foto de Credence ahí puesta en el periódico y de haber dicho, oye, he visto el otro día a un chico muy parecido a este chico de Nueva York que dice que está muerto. Entonces, fíjate, entonces Puede ser. les hagan el pensamiento para que vean. Yo tengo una pequeña hipótesis en cuanto a eso que acaban de decir del pensadero, que me había quedado como que la espinita de que, no sé si se acuerdan que en los pósters promocionales a Tina le decían algo así como en una misión en el extranjero. Entonces, Sí. tengo la hipótesis que el pensamiento que ven es de Tina. Y no le dijeron a Newt, qué tarado, cualquiera le dice, por si acaso ese pensamiento es de la obrera americana que te gustaba, por si acaso nos vas a ayudar. Se hubieran ahorrado la Si me película. hubieran dicho eso, Newt hubiera ido enseguida, sí, claro. Claro que sí, vámonos. ¿Cuándo comienzo? ¿Cuándo nos vamos? Apúrate, Ticios, párate, vámonos, o algo así. O sea, sí, porque de hecho en ese pensadero se ven dos imágenes. Una es el rostro de Credence y se lo ve a Credence, digamos, con el corte que tenía en la primera película, con el corte de taza. Precisamente lo que les decía es de que por lo que dicen ahorita del corte de honguito, es precisamente porque ¿quién vio a Credence con corte de honguito? Pues solamente Tina Ojos de Salamandra. Ajá, Tina. exacto. Es que lo que dice tiene sentido porque
Ajá, nos muestran a Credence como estaba en la primera película con ese look, pero realmente nadie del Ministerio de Inglaterra pudo haberlo visto en Nueva York, más que Tina o Newt, y no creo que esos pensamientos Exactamente. sean de Newt, porque no sabía que estaba vivo Credence. Y aparte, como para echarle más Si leña es de al fuego, Tina y le sacaron los pensamientos y ella se siente culpable para salvarlos, se fue a buscarlos. no solamente eso, puede ser. como Pero no conocían a Tina porque por eso la degradaron. O sea, también sabían ya quién era Credence antes de saber que era los Curial, creo. Lo que pienso es que después de todo eso pasaron como los días, lo que sea, y se hizo alguna especie de inspección a los aurores o alguna especie de ¿qué viste? O una cosa así. Claro, como si el mismo Auditoría. organismo de investigación de la Macusa se fijara en sus aurores y en lugar, digamos, de tomar una declaración como harían las personas sin magia, Sí, declaración, directamente le exacto. piden los recuerdos y le dicen, bueno, vos viste esto, vos viste esto, vos viste Ajá. esto, lo juntamos. Y ella como tal vez ahora no Credence está quería... siendo buscado de manera internacional, le mandaron los recuerdos al Ministerio de Magia de Inglaterra y ahora ellos también tienen, digamos, la imagen de Credence. yo no le quiero bueno. echar más leña al fuego, pero recordando la película, Queenie cuando va al ministerio dice que su hermana está en el ministerio y como le dicen que no tienen a nada registrado, ella dice algo así, sí, es que está como en encubierto. Entonces eso ahí como que estaría interesante. Imagino que la versión mágica de interrogación es robarte tus pensamientos para ver qué es lo que has visto. Entonces, de repente, la imagen antigua de Credence podrían haberla sacado de algún pensamiento de Grindelwald cuando estuvo preso. Viendo la imagen y lo que dice Bea, es cuando se enoja, ¿no? Que está buscando, ¿cómo se llama la niña? Es verdad, esa es como que la parte, escena ¿no? ahí donde el corte Ajá, gonguito esa parte. es cuando Credence se enoja en ese momento Graves, digamos. Ujú. Es cuando Graves se entera de que él es, y Credence está ahí todo como encorvado diciendo yo confiaba en usted, creí que era mi amigo. O sea, pareciera ser esa escena por cómo está parado y por cómo tiene el pelo. Así que, pero no sé, es como que no sabemos. Por los ojos de malo. Quizás es el recuerdo de Modesty, no sé. Puede ser que sea de Grindelwald. Como dice Bea, lo interrogaron y pues si no quieres hablar, pues te sacamos tus recuerdos, ¿no? La más probable es que sea de Grindelwald, pero me gusta más pensar lo que dijo Tascalate, que es de Tina y que Newt vio los pensamientos de Tina y no supo que eran los pensamientos de Tina. Pero resumiendo en sí, lo que nos trae esta teoría, lo que habíamos empezado a hablar era de, digamos, por el documento del certificado de adopción de Credence, que aparece en esta escena eliminada, que está en el Blu-ray de los crímenes de Grindelwald, sabemos que la fecha de nacimiento de Credence, verdadera, entre comillas, es del 9 de noviembre de 1904, por lo tanto él tendría 22 años en 1926. Pero ahora, a medida que sigamos con lo que es la teoría, vamos a ver que no es tan cierto este dato que tenemos. Entonces, lo que sabemos por el momento de lo que hemos dicho es que Credence tiene 22 años en la primera película, supuestamente. Pero ahora pongamos atención en algo que Dumbledore le dijo a Newt en los crímenes de Grindelwald. Y cito como tal cual lo dice él. Yo solo sé esto. Un Obscurus crece en la ausencia del amor como un gemelo oscuro y único amigo. Si Credence tuviera un hermano o hermana de verdad que pudiera tomar su lugar, podría tener salvación. Dicho esto, en un principio pareciera que Dumbledore estaría insinuando que Credence tiene un hermano, que bueno, hasta el momento supuestamente se sabe que sería Lita. En un principio pareciera que Dumbledore estaría implicando que si Credence tuviera un hermano, alguien que pueda amarlo de verdad podría salvarse de esa condición de obscuridad, lo cual sabemos que podría llevarlo a una muerte por el exceso de la fuerza mágica acumulada. Esto que dice Dumbledore podría pasar como un simple comentario, ¿no? Pero de hecho es raro y es un comentario bastante específico como para contarle a Newt, cuando lo único que quiere Dumbledore es que busque a Credence, considerando el hecho de que al final de la película, en donde Grindelwald le revela a Credence pues su verdadero nombre, supuestamente, Aurelius Dumbledore, y que Albus es quien sería su hermano. Sin embargo, no creemos que nada de lo que Dumbledore diga deba de ser pasado por alto, y cuando él le habla a Newt sobre Credence y usa las palabras gemelo oscuro, lo cual es bastante confuso ya de por sí, nos da la idea de que Albus podría estar al tanto de que Credence tiene un hermano o hermana con vida, aunque no necesariamente signifique que esté hablando de sí mismo. Bueno, a mí siempre me hizo ruido
digamos, eso de que Dumbledore diga gemelo oscuro. Es como una expresión muy presuntuosa, creo yo, para referirse al obscurus. Es como algo, como que le está dando característica de persona o de ser humano al obscurus. Y eso me suena muy raro. O sea, hasta el momento, con lo que se ve en la película, en ese punto, Newt une los hilos y cree que el gemelo, bueno, el hermano es Rita y no precisamente un gemelo, es un hermano, pues nacido después, ¿no? Y aquí está ocupando tal cual el término gemelo. Claro. No. O sea que para ser gemelo, o sea, la palabra gemelo en sí estaría implicando dos personas que comenzaron a existir en el mismo momento, por así decirlo. O, digamos, en la película como que quieren dar a entender que es hermano de Lita, por lo tanto no serían gemelos. Y no sé por qué habla sobre el gemelo oscuro. Es como que habla como Sí. que si bien estuviera otra persona viviendo adentro suyo. Es muy raro. Hay un tema también en eso y es que, como acabas de decir, lo de que gemelo se refiere a dos individuos que vinieron al mundo al mismo tiempo. Ok, sin embargo, el concepto de obscurus, obscurial, es que la criatura, el obscurus, nace de reprimir la magia. O sea, no es como que viene dentro del mago por nacimiento. Lo que viene es su magia, pero el obscurus se crea por la represión, así que no... porque hay gente que dice que puede ser metafórico lo del gemelo, sino que se refiere a que Credence y su Obscurus son la misma cosa, que no sé qué, pero no, porque el concepto no es igual. Con eso que dice Chofis, yo creo que, o sea, la palabra sí se podrá dar a entender otras cosas, pero quitando eso, Dumbledore sabe que tiene un hermano, o sea, eso me queda a mí clarísimo. Sea gemelo o no, él sabe que tiene un hermano, por eso le cuenta a Newt. Claro, aparte es como algo muy, como dijo Angie, es muy específico, o sea, lo trae a Newt, lo hace caminar por toda la ciudad para contarle eso específicamente, o sea, no es que le dijo, necesito que me hagas un favor, busca a Criden porque está solo, porque necesita ayuda, no sé qué, sino como que le hace toda esta historia del hermano, entonces es como muy raro, o sea, como que le está diciendo, sobre todo eso de que si Criden tiene un hermano, va a estar bien porque va a tener a alguien que lo quiera, bla, bla, bla. O sea, es como que Dumbledore da a entender que él está seguro de que Credence tiene un hermano. O sea, si no, no creo que él pondría tantas cartas en el asunto si no estuviera seguro. Es como confuso igual porque le da como a entender que podría ser el hermano perdido de Lita, pero como que, no sé, digo, como para qué le contaría lo del posible gemelo oscuro si supuestamente es hermano de Lita, supuestamente. No sé si me entendí o lo confundí más. Claro, es como que para qué mencionar lo del gemelo oscuro si vamos a hablar de que es el hermano de Lita. Es como que es raro mencionar justo lo de los hermanos y lo de los gemelos al mismo tiempo. Exacto. O sea, exactamente como que solamente podía solo pedirle el favor, pero no, o sea, le quiso contar toda la historia, enredarlo más para que sacara sus conjeturas y en parte Dumbledore no afirmaba nada, o sea, solamente le daba la idea para que Newt solito formara sus conjeturas y incitarlo a que le haga el favor, o sea, no le pidió, oye, hazme tal favor, no, nada más como que le calentó la cabeza para que vaya por su cuenta, ¿sí o no? Si vamos al caso, de hecho, Dumbledore llega hasta un punto en donde es como muy altanero en su habilidad de convencer a Newt, porque de hecho más adelante, digamos, cuando justo se están por separar, que Newt le dice, no te puedo hacer este favor porque si salgo del país me van a meter en Azkaban y van a tirar la llave, había dicho, y Dumbledore es como que dice, se hace el de que, bueno, entonces no pasa nada, me tengo que ir, o sea, como que se hace el desentendido, sabiendo muy a ciencia cierta que Newt va a ir igual por todas las cosas que ya le dijo, porque lo conoce a Newt y sabe que, digamos, que es una buena persona, etcétera, y me da mucha risa porque creo que Dumbledore le dice algo así como, ¿sabes por qué te admiro, Newt? Dice, tú no buscas ni la popularidad ni el éxito, tú solamente ves, digamos, lo que está bien hacer y vas y lo haces. Es como que yo siempre esa parte no la escucho como Dumbledore dándole un cumplido a Newt, sino que Dumbledore lo que le está diciendo, esto que tenés vos, esta bondad que tenés dentro tuyo es un defecto y precisamente por eso yo sé que si te hablo de los problemas que tiene Credence, vos me vas a ayudar. Es como que Dumbledore, digamos, llega hasta ese punto de comprender cómo es Newt como persona y cómo eso le sirve a lo que sea que Dumbledore está planeando. O al menos yo siempre escucho esa frase, digamos, con esa intención, no como un cumplido, sino como te estoy señalando esto de tu personalidad y yo ya sé cómo vas a actuar, no importa cómo termine esta conversación, como algo así lo veo. Tanto Grindelwald como Dumbledore tienen una capacidad de convencer a las personas, solo que uno lo utiliza
pues no sé, una especie de manera engañosa para lograr sus cometidos. Y el otro, bueno, también Dumbledore es bastante malvado, ¿no? Claro. Yo también, o sea, sé que también pienso que Dumbledore sabe que Credence tiene un hermano, porque si no es al pedo mandar a Newt a buscar un hermano que no existe. Bueno, lo último que quería decir yo es que cabe mencionar que la conversación que tienen Dumbledore y Newt, hablando sobre el gemelo oscuro, ocurre de la misma forma tanto en español como en inglés, como en el guión, ya lo chequeé, y quería aclarar eso porque a veces hay una confusión con la traducción de la palabra gemelo, porque en inglés decir gemelo y decir mellizo se utiliza la misma palabra twin, y a veces hay algunos problemas con la gente que dice, pero en el guión decía que, y no, en esta conversación en específico está tal cual en la película como en el guión. Entonces, digamos, no es que estamos inventando sobre la conversación. De hecho, cuando en los Estados Unidos quieren especificar qué tipo de gemelos, dicen identical twin. Para ellos twin es general, así que solamente quiero aclarar esto porque, como dijiste, para que nos digan, pero esto dice acá y gemelos son los que son idénticos, mellizos, querrás decir, lo que sea. Claro, es algo similar a lo que ocurre con los hermanos de Ron, con Fred y George, que hay algunas personas que dicen que son gemelos, otras que dicen que son mellizos, y dependiendo qué editorial tenés del libro, dice una palabra o dice la otra. Entonces, bueno, son gemelos y ya. Esto nos lleva al siguiente punto de esta maravillosa teoría. Nosotras, como la audiencia y los Potterheads así, sabemos que Credence no nació en la fecha que figura en su certificado de adopción, que recordemos que dice que nació el 9 de noviembre de 1904. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que no? Bueno, vayamos entonces a la escena de los crímenes de Grindelwald que ocurre en el mausoleo de la familia Lestrange, en donde Leta les revela a los demás personajes la historia de cómo cambió a su hermano menor Corvus de bebé porque Corvus no dejaba de llorar, y el bebé que no lloraba resultando ser ni más ni menos que... Redoble de tambores. Credence. ¡Bam! Bueno, si examinamos esa escena con más atención, encontramos otra cosita de la teoría, y es que de acuerdo con el libreto de la película, que eso no se cambia en ningún idioma, ¿ok? El barco en donde ocurren los eventos narrados por Leta está navegando en el año 1901. Creo que si Credence hubiera nacido realmente en 1904, él ni concebido, ni planificado, ¿ok? Si Credence se supone que nació en 1904, entonces no tenía que haber estado en ese barco ese año, y entonces era un bebé. Y también ahí en 1901 se ve que era un bebé de aproximadamente la misma cantidad de meses que el bebé Corvus. Posiblemente habían nacido con semanas de diferencia, yo qué sé, pero eran iguales, ¿ok? Porque los bebés cuando son recién nacidos son muy parecidos, ¿ok? Y sabemos que es muy fácil diferenciar a un bebé recién nacido de uno de 2 a 3 años, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, también entiendo el escenario, ¿no? Sí, están como que el barco se está hundiendo, entonces por inercia tú corres al cuarto, agarras al bebé y sales corriendo, ¿no? Te echas y lo contemplas 5 segundos para ver, ¿eres tú mi bebé? Oh, sí, tú eres mi bebé. O sea, yo creo que nadie en ese momento se va a poner a pensar, de repente alguien entró, me cambió mi hijo por otro, entonces, no, o sea, imagino que se empezó a mover se ve en la escena que todo ocurre muy rápido. Irma agarra a un bebé y claro, como que entra, o sea, yo me imagino que cualquier padre ve lo que pasa, entonces sale de su camarote a buscar a algún tripulante, decirle, oye, ¿qué está pasando? Como se ve en la película del Titanic, ¿no? Que ves gente caminando, voltean y cuando encuentran a un tripulante le dicen, ¿qué está pasando? Y le dicen, no, el barco ha parado porque no sé qué. Entonces imagino que tanto Irma como la señora que estaba con el bebé Credence salieron de sus cabinas, que estaban cerca, en ese momento creo que estaban una al frente de la otra, a buscar a un hombre que les diga, y ahí alguien del barco les debe haber dicho, no, tienen que ir todas a cubierta, pónganse sus chalecos, y
traigan a los niños y ancianos y todo con ustedes. Entonces, las dos fueron corriendo, cada una a su camarote, Claro. y sacaron cada uno al bebé, pero no se detuvieron a ver el bebé, sino como era urgente y era una emergencia, Ujú. simplemente levantaron al bebé. Entonces, no, de que a pesar de que no se hubieran parecido Sí. físicamente, que haya habido la confusión. Ya no, ni siquiera hay que suponerlo, o sea, ya viendo la película vos ves a los dos bebés y los encontrás parecidos, tienen el mismo tamaño y todo, ¿entendés? Ujú. Eso y Irma siempre estuvo convencida de que el bebé era Corvus, o sea, Sí, incluso cuando ya lo entonces, llevó a Second claro. Salenders y todo eso, y como Porque técnicamente en realidad nosotros no vemos qué pasa con Lita y con el bebé Corvus, que ahora es Credence, y con Irma después de que, digamos, se salvan de ese barco, o sea, cuando llegan a Estados Unidos. Nunca vemos qué pasa ahí. Nosotros no sabemos, o sea, pensando en la película, sabemos que Irma sigue pensando que el bebé que ella tenía era Corvus, porque después cuando se lo encuentra a Credence no le dice, por cierto, vos no sos el bebé que se supone que sos, o sea, no le dice eso, pero quizás se lo estaba por decir, uno nunca sabe. No, Y no, por eso de la hecho, mataron a Irma. no, le habló para con- nada, no hubo indicio de que le iba a decir eso. Claro, o sea, Le miró y le eso ya dijo, sería uy, una eres tan especulación guapo. demasiado conveniente. Pero, o sea, nosotros en sí no sabemos si Irma, cuando llegó a Estados Unidos, lo miró al bebé y dijo, che, este no era mi bebé. Igual como el reencuentro con Credence después, o sea, nos lleva a pensar que realmente pensaba que era Corvus y nunca mirando al bebé de nuevo pensó que no era su bebé. Claro. Igual, entonces la ropa del bebé tiene que haber sido muy similar. De hecho, o sí, algo. era Bueno, muy yo similar. pienso que Yo me sí se acuerdo enteró que de... la- Yo me imagino así como que corriendo todo en el barco y de repente llega la señora que cuidaba a Credence, el original, así de, caray, este no es mi bebé. No, pues no hay tiempo. Entonces yo creo más que nada ahí de que sí da mucha pauta a esa confusión. Y no para lo de que si es o no Corvus Lestrange realmente. Eso sirvió como paja para abonarlo. Realmente abona más incluso a la teoría que tenemos que en sí al hecho del bebé. La cosa es, ya sabiendo que él estaba en el barco en 1901, o sea, el año de nacimiento cambia, por lo tanto, su edad cambia. La cosa es que si Credence nació en 1901, que no sería la fecha que sale en su certificado de adopción, eso querría decir que en 1926, que es cuando la primera película sucede, su edad sería de 25 años, que son 4 años menos que Lita y Newt, que ya sabemos que van al mismo curso, por lo tanto asumimos que tienen la misma edad. Y bueno, y otro dato importante es que la mujer con la que tiene el bebé Credence en el barco, en el guión de la película, está anotada como la tía del bebé. Entonces, ¿qué significa toda esta información? Y bueno, ¿y en qué se relaciona con la teoría de que Credence tenga 25 años en la primera película? A mí me parece muy curioso que digan que es su tía en el guión, ¿no? Que nos especificaran que era su tía, porque esto muy nos ayuda. específico. Ajá, De hecho, antes de que la película se estrenara, en el IMIB, ¿cómo se llama? Ese lugar donde están pues ya el caso y todo eso. El IMDb. Ok, ahí ya especificaba X actriz, Credence Aunt, o sea, la tía de Credence. Qué raro. Eso fue antes de que el guión se publicara, antes de que la película se estrenara, o sea, ya era algo sabido. Que de hecho es muy curioso el hecho de que, así como dijeron recién, como dijo Ann, que es muy específico, o sea, si es un personaje que solamente va a aparecer para tener al bebé y luego morir tratando de buscar al bebé, ¿por qué van a aclarar que es la tía y no dejarnos asumir que es la madre? Si nos hubieran dejado asumir que era la madre, o sea, siento que Rowling necesitó aclarar que esa señora era la tía para no decirnos quién era la madre. Yo lo veo así. Además, es sospechoso. Y entonces eso nos ayudaría a pensar que su mamá está con Tina, ¿no? Que sería su hermana. Bueno, ya que estuvimos analizando de dónde viene Credence, por qué Credence, quién es Credence, pues básicamente es porque hay otro personaje que nació en ese mismo año, la conocemos perfectamente bien y pues tiene ojitos de salamandra. Porpentina Esther Goldstein es una de las protagonistas de esta saga, y pues empezamos a analizar los datos de que han ofrecido las mercancías y el marketing de la película,
y hay algunas cositas ahí que no se nos escaparon aquí en el grupo, y fueron precisamente que el dato de su cumpleaños. Según esto, en la placa de Makusa que Tina le enseña a Newt cuando se conocen en la primera vez que lo intenta arrestar en Nueva York, dice que nació el 19 de agosto de 1901. Esto pues parte de la idea de que ella y Credence tuvieran aproximadamente ahí la misma edad, y eso nos ha empezado a dar vueltas en la cabeza de que al parecer no tiene mucha relación si lo vemos así de fuera, pero Dumbledore ya nos lo había sugerido, como bien mencionamos, que podrían ser gemelos, mellizos, hermanitos, ahí alguna relación, y pues esto es lo que le da el nombre a la teoría de los gemelos. Yo creo que el título gemelos nace del hecho de que Dumbledore había dicho lo del gemelo oscuro y bueno, y por eso el nombre, pero en realidad podrían perfectamente ser hermanos, y justamente también por el hecho de que justo 1901 es el año en el que también nace Tina. Es que imagínense ustedes, y le estoy hablando a nuestros oyentes, imagínense cuando nosotras un día, imagínense ustedes el 21 de septiembre de 2019, que fue cuando nos pusimos de acuerdo para juntar toda la información con respecto a esta teoría. Estábamos así, dele hablar de que Credence, de que Tina, de que se parecen, de que podrían ser hermanos, de lo que dijo Dumbledore, y de golpe descubrimos que estos dos personajes podrían haber nacido el mismo año, siendo, digamos, la fecha de nacimiento de Tina es confirmada, es oficial, está escrita en la placa de la Makusa, como dijo Tascalate. Y luego por las cuentas y por lo que vimos en los eventos descubrimos que Credence también había nacido cerca de 1901. Entonces ahí fue como que nos explotó la cabeza, porque de golpe pasamos de una teoría de, podrían ser hermanos, a literalmente decir, no, sí, no solamente podrían ser hermanos, sino que podrían ser gemelos, podrían haber nacido juntos. O sea, es como que, wow. Claro, encajan las fechas y todo, o sea, es como muy perfecto. Tipo, nunca había tenido una teoría en donde yo pudiera decir con tanta confianza de, no, esto de verdad podría llegar a ser cierto. Y eso que no habíamos analizado todos los detalles. Yo recuerdo perfectamente que cuando leí el hilo y llegué nada más hasta esta parte que hemos platicado, le tuve que hablar a un amigo y le digo, oye, ve esto, por favor. Y justo cuando llegamos a esa parte del hilo, me dijo, no manches, esto tiene mucho sentido. Y cuando empezamos a deshilar más el hilo, váyase la redundancia, fue así como que, no manches, es demasiado bueno. Y faltan detalles, la verdad, que todavía no hemos explicado. Es que son demasiadas coincidencias. Imagínate que los dos hubiesen ido en el mismo barco. Tiene mucho sentido que los dos hubiesen terminado en la misma ciudad, solamente que en distintos lugares. Bueno, y hablando de que el cumpleaños de Tina es el 19 de agosto, ¿sí? Nuestra querida amiga aquí, Katy, con otras fans que son del lado de Asia, del fandom de Animales Fantásticos, están organizando un evento por el cumpleaños de Tina a través de la cuenta de Twitter llamada FB Events o Fantastic Beast Fan Events, y el día 19 de agosto van a estar publicando arte, fanfics y cualquier cosa en honor a nuestra querida Tina, y van a estar publicando todo bajo el hashtag August9Tini 2021, que lo van a estar viendo ahora en pantalla. Así que si alguno quiere participar o si quieren ir a mirar, pueden ir a verlo y a seguirlas y a darle amor a nuestra querida Tina. Bueno, retomando un poco de las razones por las que nosotros creemos, ¿no?, que Tina y Credence son gemelos, es porque, bueno, ya nos presentan como hermana de Tina a Queenie, que bueno, ya todos la conocemos. Y lo primero que nos damos cuenta, bueno, destacamos, es que las hermanas Goldstein no se parecen en nada, no comparten color de cabello, que pues obviamente esto no es relevante, por así decirlo, porque muchos hermanos en la vida real pues no comparten color de cabello, ¿no? O no la mayoría, ni color de ojos, ni apariencia, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que en la misma franquicia, o sea, en Harry Potter, los hermanos son muy parecidos. Ahí tenemos de ejemplo a los hermanos Weasley, a Aberforth y Dumbledore, a, no sé, los hermanos Scamander también se parecen muchísimo. Incluso Kama y Lita son muy similares de apariencia cuando son medios hermanos. De hecho, es algo que siempre Harry en los libros destacaba, tipo veía a cierto personaje, ¿verdad?, junto a otro y decía, uy, son muy similares, o cuando conoció a Aberforth, como que se quedó sorprendido. Ya ves que los mismos Ron y Hermione pensaron que era Dumbledore. O cuando conoció a Andrómeda, que
se asustó porque era súper idéntica a Bellatrix. Bellatrix. O sea, siempre está el parecido, es como lo constante en el mundo mágico, es como la característica que J.K. Rowling pone en sus creaciones, como que sabes que son hermanos porque son muy parecidos, pero hubo una excepción con Tina y Queenie. Además de aunque esto, también está la excepción con Lily y Petunia, pero es porque ambas, o sea, porque es como para destacar como que hay una gran diferencia entre ellas, de no solamente en personalidad, sino que en apariencia, pero que, o sea, que en apariencia, al parecer, se muestra qué tan diferentes también son en personalidad, ¿verdad? O sea, son dos excepciones que hasta ahora sabemos. Lily y Petunia, y ahora Tina y Queenie. Sí, yo me acuerdo que una vez había hablado, o creo que cuando publicamos originalmente esta teoría en la Orden del Fénix, creo que había recibido un comentario en donde decía, no importa digamos, que Queenie y Tina no se parezcan, porque en la vida real a veces no nos parecemos a nuestros hermanos, cuando, digamos, sabemos que estadísticamente hablando es mucho más común que te parezcas a tus hermanos a que no te parezcas, aunque hay casos en donde sos hermano de alguien y no te pareces. Por ejemplo, mi hermano, digamos, y yo no nos parecemos. Acá lo que yo quiero destacar, claro, acá lo que yo quiero destacar es que estamos en un universo de películas. Vamos a imaginar que los libros no existen, tenemos películas. En las películas, cuando los personajes tienen que ser hermanos, normalmente se eligen a propósito actores que se parezcan. O sea, la intención de la persona que se encarga del cast, que en este caso la señora que se encarga del cast, que se llama Fiona Shaw, si no me equivoco, es la que hizo el casting de Animales Fantásticos y también hizo el casting de Harry Potter. Esa señora es la responsable de qué actores se eligen para las películas. Ella siempre se encargó de que los actores que fueran de la misma familia fueran todos parecidos, o que al menos se los lookeara de forma parecida. Como decían ustedes, Aberforth y Dumbledore, o sea, el actor que hace de Aberforth mayor está todo maquillado para parecerse a Dumbledore. Entonces, y los hermanos Weasley, quitando a los gemelos que son gemelos en la vida real, los hermanos Weasley tienen todos el pelo teñido del mismo color, son similares en aspecto, y en el caso de Eddie y Callum, que hacen de Newt y de Theseus, también los actores son muy similares entre sí. Entonces me parece muy curioso que específicamente para las hermanas Goldstein hayan elegido a dos actrices que sean tan distintas. Exacto. Y en el caso de que uno pudiera decir, bueno, pero quizás eligieron a Allison o a Catherine por su talento y no por su apariencia entre ellas. O como dije antes, pensar, las podrían haber luqueado parecido, no necesariamente con la misma ropa, sino, digamos, en cosas del pelo, del tono de la piel, esas cosas que siempre se pueden arreglar con maquillaje, con luz, con prótesis, etcétera. ¿Por qué no se parecen, siendo que todas las otras personas que están relacionadas por sangre a lo largo de la saga sí se parecen? Es como algo muy curioso. Puede que, o sea, hay una de dos. Quieren, o sea, con esa diferencia física, quieren como destacar lo diferentes y únicas que son, o que Tina y Queenie en realidad no son hermanas de sangre. Pero yo creo que pues harían otras cosas, porque en el libro, como ya mencionamos, cuando te describen a Andrómeda, hay cositas que ellos usan para que te des cuenta de que ella es buena y que no es completamente malvada como Bellatrix y como Narcisa, ¿no? Porque Narcisa, si bien es mala o está del lado de los malos, no es completamente malvada porque es capaz de tener sentimientos porque los tiene por su hijo, ¿no? Que fue la razón por la que dijo al final que así Harry está muerto porque quería, bueno, en la película, no recuerdo si hace lo mismo en el libro, pero en la película se acerca a Narcisa, le dicen, fíjate si Harry está muerto, él se acerca y le pregunta, ¿Draco está bien? Y Harry como que despacito nomás mueve la cabeza y Narcisa en agradecimiento voltea y le dice, sí, está muerto. Entonces, y ella tiene el cabello diferente, ¿no? Y tiene el cabello de 2 colores. No recuerdo si así la describen en el libro, pero yo creo que ella al tener el cabello de 2 colores es algo que es muy específico y es a propósito para dar a entender de que ella no es completamente malvada como Bellatrix, pero que tiene, o sea, que tiene la capacidad de sentir cariño por las personas que aman, que en este caso me imagino que solamente es Draco, ¿no? Ajá. Y en el caso de las hermanas Gold, que ambas siendo brujas sean completamente diferentes, yo también creo que ese sería el mismo caso, o sea, porque como ya le hemos dicho, a los actores les han teñido el pelo, porque por ejemplo el actor que hace de Bill en la vida real es bien rubio, y para la película le han teñido el pelo pelirrojo para que pueda caber dentro de la familia Weasley. Es más, si te das cuenta, yo creo que a todos les
ponen la misma tintura o la misma coloración, ya sea digitalmente o como lo hagan, para que se entienda que todos tengan el mismo color de cabello, porque por ejemplo yo y mis hermanos, todos somos castaños, pero tenemos diferente color de cabello castaño. O sea, mi hermana tiene el pelo mucho más oscuro que yo, pero las dos somos castañas. Pero a mí se me ve con el pelo mucho más claro que a ella, pero estamos dentro de la misma gama. Entonces, algo así se pudo hacer con Tina y con Queenie, o sea, hacerla a Queenie castaña, pero bien claro el castaño, como que por la iluminación pueda parecer rubia en algunas escenas o como le enfoques, o en todo caso hacer que Tina tenga el cabello, y ya sabemos que en algún momento de su carrera Catherine ha tenido el cabello rubio para ciertos papeles, entonces yo creo que si se lo hubieran propuesto ella no hubiera dicho que no. Entonces, es más, creo que inclusive cuando la contrataron para la película, ella tenía un poco el cabello claro aún, entonces yo creo que si se ha tomado la decisión de que ambas tengan un aspecto completamente diferente, es por algún motivo y es una pista, entonces es algo que sí podemos tomar en cuenta nosotros. Ajá, porque incluso en la primera película, cuando a Newt y a Tina lo sentencian a muerte en la Macusa, se puede ver los recuerdos de Tina y podemos ver a los padres, a los señores Goldstein, que supuestamente, ¿no? Aquí entre comillas son sus papás, y son muy parecidos a Queenie. Dijeran ustedes, puede ser que Tina se parezca a su papá o se parezca a su mamá, pero no tiene nada de parecido a ellos. En cambio, Queenie sí tiene parecido a ellos. De hecho, sí hay una controversia ya llevándolo como al mundo real. La comunidad mágica es muy pequeña, la diversidad genética es muy pequeña, y es precisamente cuando hay, no sé si decirlo usted bien, cruza con los muggles, es que empiezan a aparecer cierta diversidad. En el caso de Hermione, en el caso de Dean, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que él es mestizaje, gracias, es el mestizaje que hay entre ellos. Se ve más predominante cuando son de personas fuera del mundo mágico. De personas que son muy cercanas al mundo mágico, se nota muchísimo la apariencia, o sea, y volvemos a lo mismo. Entonces, sabemos que son brujas americanas y que por ende, al ser descendientes de inmigrantes europeos, pues puede ser que haya un mestizaje normal por el cambio de erradicación, pero de ahí a que conserve esa diferencia, pues tiene más que ver o le da más sustento a la teoría que tenemos. De acuerdo a lo que dice Tascaleta, yo también pienso igual, o sea, es cierto, es más, creo que hay un lugar en el que explican que entre las familias mágicas en algún punto llegaron a cometer incesto, en el punto que, no hermanos, ¿no? Pero primos en alguna generación se casaban entre ellos porque querían mantener la línea mágica pura, ¿no? Cuando ya se empezaron a casar con personas que eran magas, o personas que eran, o sea, mitad y mitad, mestizas, cuando eran mestizas, o cuando son los hijos de Magol, que son como Hermione, ¿no? Es ahí que puede ser que haya variado un poco, pero si nos damos cuenta, la mayoría de las familias que son sangre puras tienen ciertos rasgos específicos. Algo habíamos mencionado en el capítulo pasado, pero lo mencionamos medio a modo de chiste, de que por ejemplo existen en el mundo mágico los Sagrados 28, que son estas familias de linaje puro, que digamos en el artículo en donde se habla acerca de eso, dicen que es un rumor de que se hayan casado entre primos, pero o sea, digamos, la manera y la connotación en la que está relatado da a entender de que hubo este tipo de incesto adentro de estas familias con tal de mantener la pureza de la sangre mágica, pero que no lo admiten al público, o sea, como que es algo muy de ellos. Y sí, es verdad que, digamos, en estos casos es muy probable que por eso las personas de sangre pura sean tan parecidas entre sí, y que no tengan tanta diversidad, porque si son de sangre pura, eso significa que anduvieron en alguna parte, hubo mezcla, digamos, como dijo Tascalate, hubo endogamia. Retomando ahora sí la teoría, si hablamos de apariencias, no podemos dejar de mencionar el parecido que tienen Tina y Creedence. De hecho, Cereza Queenie hizo un hilo en Twitter mostrando muchas escenas paralelas entre estos dos personajes. Yo creo que los va a poner aquí. Promoción descarada de mi hilo. Tardé 2 horas en hacerlo. Ponlo por favor aquí. Obviamente, todo buscando en la película escena por escena de Creedence y Tina, a ver que los dos mirando para la izquierda, que los dos mirando para la derecha, porque necesitaba comprobar que sí se parecían y que no era invento mío.
Quieres asegurarte que no era invento de tu cabeza. Bueno, sabemos que los dos son pálidos, tienen el cabello negro y lacio, ojos oscuros y de contexturas similares. Los del casting eligieron dos actores de perfiles muy parecidos y aunque esto parezca menor, la tía de Credence que mencionamos antes, que se especifica en el guión que la persona que viajaba con Credence en el barco era su tía, es bastante parecida también a Queenie. Digo, perdón, a Tira. Antes del estreno aparecía ella en el tráiler, que era precisamente la escena donde se hunde el bebé Corvus, que ahora sabemos que era Corvus, y ella trata de agarrarlo, y muchos especularon que era Tina porque realmente sí era muy parecida a Tina. Hasta a mí me llegó a pasar por la cabeza que podía ser Tina porque eran muy parecidas. Y otra cosa que nos llevó a pensar que esta teoría podría ser posible es la relación que se establece entre Tina y Credence, en la primera película, y cómo se repercuta esto a lo largo de la historia en ambas películas. Sí, de hecho me acuerdo que cuando salió el tráiler donde se mostraba esa escena de por un minisegundo de la mujer en el agua y todo eso, y nosotros hacíamos como muchos acercamientos como para mirar, ¿es Tina, no es Tina? Y así, ¿verdad? Y prácticamente asumimos que sí era Tina, porque como vimos en un tráiler anterior que Newt estaba en el agua con la criatura acuática, pues pensamos, pues que puede ser una escena como consecuente o algo, no sé. Empezamos a teorizar un montón de tramas posibles, ¿verdad? Aparte, la tía de Credence traía como una ropa similar a la que ya nos habían presentado con Tina, o sea, porque ya conocíamos más o menos la vestimenta que iba a llevar Tina, y como que en el tráiler, en esa escena, la tía como que trae una ropa similar a esa. Por eso también especulamos que podría ser Tina. Pienso que eso fue adrede, que a lo mejor fue como una especie de insinuación o algo, porque es raro que la escena, como que el foco, la luz, lo que sea, como que daba a darnos esa confusión, esa, no sé, como es eso, que íbamos a empezar a teorizar, o sea, no hace falta ser tan inteligente como para confundir o como para, o sea, obviamente, ¿verdad? Pero, o sea, no hace falta como ser súper observador como para empezar a cuestionar, ver esa escena, ese minisegundo y pensar, ¿es Tina o no es Tina? ¿Entiendes? O sea, cualquiera se confundiría. Yo comparto ese recuerdo con Chofi porque en esa época, antes de los crímenes de Grindelwald, nosotros todavía no éramos parte de este grupo, sino que hablábamos solamente en cualidad de amigas y de administradoras de la Orden del Fénix, y me acuerdo que salían los trailers de Animales Fantásticos y era ver el trailer y empezar a fangirlear de una manera épica por mensajes, que viste esto, que viste esto, no sé qué, y lo que hacían. Me retaron en clase en ese entonces, tipo, salí del laboratorio de química así súper apurada, voy a ir al baño, ¿verdad? Salió el tráiler y yo estaba mirando, ¿verdad? Y me acuerdo que ella, me acuerdo que ella estaba en la escuela y yo ahí ya estaba en la universidad, y ella me decía, ay, no puedo ver el tráiler porque estoy en clase, no puedo gritar, no puedo esto, y yo estaba como, no, pero mirá, le voy a sacar capturas. Y me acuerdo que yo me sentaba en la computadora, cargaba el video en la más alta calidad, en 1080, y lo ponía en cámara lenta y le sacaba captura de pantalla a todo, y las dos después nos poníamos a analizar frame por frame del tráiler. Y eso hicimos con la escena de la mujer en el agua. Claro, vimos esa escena y al ser oscura, y creo que, no me acuerdo si sale en el primer tráiler o en el segundo, normalmente la iluminación en los trailers suele ser distinta como es la iluminación en la película, porque los trailers suelen salir cuando la película todavía está en postproducción. Entonces, con la luz que se veía ahí, casi no se le veía la cara a la señora, y como tenía esa ropa, digamos, negra, larga, el cabello, la forma de la cara de la mujer, daba la sensación de que era Tina. Y me acuerdo que es como dijo Sibeli, o sea, la estética de esta señora se parecía a la estética que ya sabíamos de Tina por los pósteres. Entonces decíamos, ¿será que es Tina? Y bueno, después de, no sé, 200 veces de ver el tráiler, era que la escena, o sea, en el primer tráiler era Newt en el agua, o sea, saliendo del agua con una criatura acuática, y pues nosotras ya pensábamos mil tramas, no sé, de que es la misma escena, una escena consecuente, o el tipo están en el mismo sitio, así estábamos, como que es verdad. Tina se tiraba al agua pensando que Newt, no sé, se había ahogado, y de repente Newt salía con la criatura, eso es lo que yo tipo, claro, no. Como que boluda, no, Tina una locura. Se tiró al agua pensando que estaba en peligro su amorcito. Tipo Newt de la nada, voy a tirarme al agua, ¡pum! Y Tina ahí ¡no, te estoy diciendo!
que yo lo que veo de parecido en Catherine y en Ezra es la forma de la cara. Viste que los dos tienen así como los pómulos bien marcados, la quijada bien fija, los La mirada ojitos dura, característica. claro. Hay una Es foto más, que se hay tomaron creo que fue en una conferencia, no me acuerdo, pero están vestidos los dos de negro y ella tiene los labios pintados de rojo, pero son igualitos, no sé si tengan esa foto. Hay una escena en Alien en la que si tú cierras los ojos, como que poquito, te parece que Catherine es Ezra. O sea, una amiga me dijo, oye, esa chica es igualita al chico de Animales Fantásticos. Y yo le quería decir, sí, pero ella también sale en Animales Fantásticos, pero no, o sea, no se dio cuenta de eso. O sea, yo sé que, o sea, nosotros siempre decíamos, sí, ¿no? Que se parecen, que por el pelo, la cara, no sé qué, pero cuando yo hasta que yo no hice el hilo de donde yo busqué específicamente escenas en donde los dos tuvieran la misma posición y eso, no me había dado cuenta lo mucho que se parecían. Hay una entrevista, de hecho, donde Catherine dice que si se han googleado, bueno, la entrevistadora le pregunta si se han googleado a sí mismos, y ella dice que ella sí lo ha hecho y que se divierte mucho con algunos comentarios, dice que hay buenos, malos, como todos, ¿no? Pero que uno que le causó mucha gracia y un poco de como de interés fue precisamente de que decían que en Alien precisamente no sabían si Ezra le empezó a hacer como bullying de que le había robado el corte a Credence. Chico en internet dijo lo mismo y que también comentó, pero también se parecen, o sea, sí hay ahí como que... De lo que dice Tascalate, en una entrevista que le hicieron a Catherine de Allen, ella cuenta que cuando grabó el video o tuvo la entrevista, no, creo que cuando grabó el video de su audición para Alien, ella estaba en su tráiler y estaban grabando Animales Fantásticos, y Ezra fue a su tráiler con ella porque estaban ahí, pasando el tiempo, y él le dijo, yo te ayudo a grabar el video, y no sé por qué entre tonteando, él le dijo, me imagino que porque es parte de su personalidad, ¿no? Por cómo se le ve en la alfombra roja, le dijo, pero haz tu video de casting con mi peluca, como para que tu personaje tenga actitud, porque se supone que vas a hacer, o sea, ella sabía que estaba haciendo el casting para la heroína de Alien, ¿no? O sea, más o menos pensando un poco en, ¿cómo te llamas? En Sigourney Weaver cuando hizo la Alien original. Entonces dice que le ayudó y le prestó su peluca, y al director le gustó mucho, mucho, mucho el estilo con la peluca, entonces le dijo, ok, te podemos cortar el pelo así para la película, y ella dijo, bueno, está bien si quieren. Entonces por eso que trae el mismo corte, porque en su audición o en su tape de audición o tape de entrevista o lo que sea, ella lo hizo con la peluca de Credence. ¡Wow! Eso no lo sabía. No tenía idea. Eso no me lo sabía. En la teoría podemos destacar que, si recordamos la primera película, Tina siente cierto interés, cierta empatía hacia Credence, a pesar de que en realidad no lo conoce mucho. Con esto no quiero decir, o sea, vamos a aclararlo, ¿ok? Que Tina no siente empatía por nadie, que sabe su sangre. Desde la primera película sabemos que es una persona ultra empática, que sí, es dura y así, pero, o sea, equilibra bastante su amor por cosas como los animales, porque realmente sí descubrimos después que ella es abierta a amar a los animales, como vemos, y también que una persona que quiere, o sea, que siente empatía en general, ¿verdad? Porque puede que haya quienes digan, no, esta teoría no sé por qué piensan que Tina es incapaz de tener empatía por alguien que no es de su familia, no, con eso no es lo que quiero decir, pero bueno, continúo. Sabemos por palabras de la joven Aurora, tiene que ella irrumpió en una reunión de los Second Salvers y atacó a Mary Lou por la violencia, por el castigo que le estaba ejerciendo a Credence con un cinturón. El trabajo de ella era solamente vigilar, pero por un momento olvidó toda la disciplina que se había impuesto y atacó a Mary Lou, lo cual hizo que ella fuese como, o sea, le haya rebajado de nivel en su trabajo de Aurora. En principio parecía que no era tan complicado, pero si tan solo nos preguntamos, ¿qué hacía Tina en una reunión de brujas en primer lugar? Como dije, posiblemente haya estado ahí para vigilar, pero ¿por qué estaría ella vigilando? De acuerdo a la información oficial, el movimiento de los Second Salvers representaba una amenaza para la Macusa, por eso es que la habían mandado a vigilar, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que están en Estados Unidos, donde hubo pues ahí una intensa persecución de brujas. Por supuesto que había rumores de
que había aurores tomando cartas en el asunto y Tina era uno de esos aurores. Ella estaba investigando y así fue como se encontró con la situación triste de Credence, y Tina, siendo evidentemente una persona súper empática, decidió ayudarlo. Durante la primera película se nos presenta todo esto en el después y vemos que a Tina, además de dolerle que la hubieran degradado de su trabajo, sigue genuinamente preocupada por Credence. Porque uno se pensaría, ella después como que ya no quiso más saber nada de Credence porque por su culpa pues, la degradaron. No, ella siguió genuinamente preocupada por la situación de Credence. Como un instinto de protección, y la compasión que le tenía la llevó a arriesgar su carrera y en la segunda película emprender un viaje hasta París para encontrarlo. Y ella no es la única que se siente así, pues si bien a Credence le borraron la memoria de cuando Mary Lou fue atacada por Tina, en el guión de la primera película se aclara que sabe que ella pues la ve en sus sueños y la recuerda como la única persona que alguna vez ha tenido un detalle amable con él. Como vemos, la conexión entre ellos es muy especial, una conexión que ni una pérdida de memoria es capaz como de romper. Sí, yo me acuerdo que cuando leí el guión y leí la parte esa donde se aclara de que Credence sabe quién es Tina, o sea, no se aclara si él sabe que ella es Aurora o si es bruja o lo que sea, pero muestran como que él sí se acuerda de ella, porque parece que desde que Tina atacó a Mary Lou, Credence sueña con ella, a pesar de que, digamos, técnicamente no tendría que recordarla, porque todos sabemos que cuando se hace magia enfrente de los moguls, en este caso en Nueva York sería enfrente de los nomads, aurores se encargan de borrarle la memoria a las personas, pero aún así Credence la recuerda. Entonces yo creo que me parece algo muy como emocional, eso de digamos, mágicamente él no tendría que recordarla porque le borraron la memoria, pero aún así la recuerda, y es muy lindo que en el guión diga eso de que desde el punto de vista de Credence, Tina es la única persona que alguna vez haya sido amable con él, lo cual, digamos, da a entender, digamos, la horrible vida que este chico está viviendo. Y el hecho de que posiblemente no haya sido borrada su memoria, sino que fue suprimida. Tal vez algo de su conciencia guardó ese fragmento de como una medida de defensa, como para tener en claro de que alguien se preocupa por él, pero yo digo, es una conexión una conexión muy profunda como para que él, pues, o sea, al verla, a pesar de que estaba en un momento intenso, cuando la volvió a ver, donde se estaban atacando y así Aurores y así Graves le había roto la confianza, que era Grindelwald, pero bueno, y pues todo eso, como que ella pudo calmarlo y él pudo como acordarse de ella. Bueno, es que recordando un poquito de que todo está en el mismo mundo mágico, habría que recordar que Voldemort y Harry tienen una conexión. Entonces, ese tipo de detalles, yo que no soy, o yo no me reconozco como tan Potterhead, como sé que algunas de aquí sí son, sí me llamó mucho la atención precisamente con lo que dijo Cereza, porque leí el guión y fue así que, como, ¿por qué la recuerdas si se supone que lo obliviaron? De hecho, Tina lo dice, que fue un escándalo muy grande ahora sí que ese relajo que pasó. Entonces, ahí como que se me prendió un poco el foquito y fue así de que siento yo que ahí hay como una pequeña conexión, no sé. A mí ese aspecto de la película me parece muy importante porque Tina, por así sido inconscientemente o no, ella arriesgó su carrera, y no solo su carrera, sino también ir potencialmente presa por ayudar a este niño. O sea, entiendo que le hayas nacido la compasión y todo, pero yo pienso que pudo tener otras alternativas o otras cosas que haya podido hacer, pero su primera reacción fue proteger a este niño, defender a este niño, sea como sea. ¿Y por qué? O sea, la pregunta que sale es ¿por qué es que tuvo esta reacción? Cuando ella, yo me imagino que durante su vida debe haber visto esto bastante, ¿no? No sabemos mucho del pasado de ella y de Queenie, no sabemos, apenas murieron sus papás, a dónde se fueron, de repente se fueron a un orfanatorio regular de niños muggles y simplemente las tenían alguna especie de entendimiento con el colegio y el colegio les dijo, su familia paga el colegio, entonces solamente mándenlas en la época de colegio y después las regresan al orfanatorio o no. Entonces yo pienso que al haber crecido siendo ella huérfana, ella y Queenie huérfanas, ella ha crecido viendo, ¿no?, que a veces a los niños huérfanos los maltratan o la pasan mal, entonces te hace pensar por qué es que ella arriesgó todo por lo que había trabajado tan duro durante su vida por ayudar a este niño, ¿no? Y también comparándolo un poco con el caso de su hermana. Si bien es cierto, ella se peleó con Queenie, porque no solamente Queenie lo veía a Jacob, ¿no? Sino Queenie se
quería casar con Jacob, y Tina le decía que no se podía porque es contra la ley, contra la ley, contra la ley. Entonces, ¿por qué sí estaba dispuesta a romper la ley para ayudar a este niño y no estaba dispuesta a no romper la ley, sino hacérsela de la vista gorda en relación a su hermana? Porque ella puede haber dicho, yo no sabía, o sea, yo no sé qué hace mi hermana es ella va por su cuenta, y aparte como es ligeremante, ella me puede leer. No estoy segura si en Makuso saben que Queenie es ligeremante o no. Yo pensaría que Yo sí, no creo creo que que es no, una... ¿Piensas que no? Bueno, no... porque más La, que la nada por la pondrían en parte otra en donde posición, me imagino, ¿no? A que sirva es que tan por fin, eso, ¿no? yo creo que Queenie es ese tipo de persona que, digamos, que es muy hábil y se sabe muy hábil, pero no le permite a los demás darse cuenta de lo Saberlo, hábil que es, porque si supieran lo hábil que es, la no utilizarían. no la tratarían de la misma forma. O sea, si todo el mundo supiera que ella le Ajá, puede leer la mente, yo creo que tendría muchísimo más problemas en su vida que si no exacto. lo supieran. Y aparte está también la escena en donde ella le dice a ese señor que iba a desmemorizar a Jacob, que Queenie le Ah, sí. dice Le voy a que decir a él tu sabe esposa, a que él tu ha estado novia, durmiendo claro. con alguien que no es su esposa, entonces evidentemente este hombre no sabe que ella lee las mentes y es así como ella sabía y lo pudo extorsionar de ese modo. Claro, exacto. Entonces, por ahí también, esa es una escena que a mí me parece muy, muy importante. O sea, no solamente es una escena que te da pie a la historia de que por qué Tina perdió su empleo, por qué estaba tan empecinada en tratar de arrestar a Newt para recuperar su empleo, para decir, oh, mira, soy muy buena Aurora porque descubrí este mago de la nada sospechoso y cuando nadie lo vio, entonces yo lo he descubierto, he hecho todo esto. Entonces yo creo que si no es bien una pista, es algo esencial en la historia, ¿no? Entonces, algo que en algún momento va a aportar, y una vez que tú pongas 1 más 2 más 3 más 4, al final, cuando haya una explicación más de quién es en verdad Credence, digas, entonces por todo esto es que ha pasado todas estas diferentes cosas, ¿no? Porque a Tina la despidieron, o sea, la mandaron a hacer las cosas de varitas, la han podido arrestar porque una de las leyes que ellos tenían, ¿cómo se llama? Rappaport, la ley que ellos La tienen ley que de no pueden, Rappaport. la ley de Rappaport, porque ellos no pueden enseñar o a hacer, es como que demostrar que existe el mundo mágico. Entonces ella ha roto la ley y bien públicamente, no es que ha sido solamente que Marilu y los niños de la casa lo han visto, sino que ha sido en un evento público, había un montón de gente. Como dijo Chofis, fue un escándalo, un montón de gente lo vio, tuvieron que desmemorizar a un montón de personas, ¿no? Ya sea que haya funcionado o no la desmemorización en el caso de Credence, pero por suerte no la metieron presa, simplemente le dijeron, ok, te vamos a, no recuerdo cómo lo dicen en inglés, o sea, despromover, o sea, la mandaron para abajo y le dijeron, te vas a Sí, la, creo que sería, teniendo en cuenta que ella se supone que es como una especie de policía, básicamente la degradaron en su puesto. Degradaron, ahí está, Ujú. gracias, degradaron. Entonces te hace pensar por qué por ayudar a un desconocido está dispuesta a sacrificar tanto y no está dispuesta a hacer, o sea, se entiende de que en ese momento estaba molesta por todo el tema de Newt, pero desde el comienzo siempre le estuvo diciendo a Queenie, no, que hay que desmemorizarlo, que hay que desmemorizarlo, que hay que desmemorizarlo porque es la ley, es la ley, es la ley. Entonces eso a mí me hace pensar que es una pista o una característica o un aspecto importante que no deberíamos verlo por el hecho de que Tina es antipática y es mala hermana, sino que es más como que es un aspecto que en algún momento de toda la historia va a aportar algo. Es que yo creo que, por ejemplo, Queenie, pudiendo leer la mente de todos, específicamente de su hermana, que es con, digamos, con quien vive, con quien debe estar mucho más acostumbrado a leerle la mente, debe ser chocante el hecho de decir por qué Tina está dispuesta a arriesgarlo todo por este niño que no conoce y no por mí, o sea, y eso yo creo que sería como, digamos, algo bastante interesante para lo que es el conflicto entre estas dos hermanas, y bueno, en el caso de que Credence llegara a ser el gemelo de Tina, como nosotros estamos proponiendo, sería como una dinámica muy interesante, como diciendo, bueno, vamos a imaginar que Credence sí es el gemelo y que nosotras somos visionarias y tenemos razón. Digamos, ¿cómo afectaría esto a la dinámica de la relación entre Tina y Queenie? Que ya sabemos que la dinámica ya está bastante rota con todos los eventos de los crímenes de Grindelwald, pero digamos, ¿cómo afectaría eso a la historia de estos tres personajes? Porque para mí sería súper interesante, digamos, por ejemplo, que Queenie llegara a sentir quizás celos, porque si vamos al caso, Tina y Queenie solo se tienen la una a la otra antes de conocer a Newt y a Jacob. Entonces, imagínense, digamos, de golpe meter a toda esta gente que entra Jacob, que entra Newt a sus vidas, que de golpe Credence es tan importante para Tina como para arriesgar su carrera
carrera y después hacer de todo para volver a estar en su carrera y después irse hasta París a buscar a este chico. Entonces es como que, imagínense, digamos, cómo afectaría toda esta situación a Queenie, cómo le afecta a Creedence, cómo a Newt, cómo a Tina. Es como que quiero ver mucho de eso. Como Queenie inmediatamente cuando conoce a Creedence, o sea, al final, hacia el final de los crímenes de Grindelwald, es como que trata de protegerlo, o sea, pareciera, ¿no? Porque le dice a Grindelwald, como que anda con cuidado porque está como que muy delicado, o sea, no necesariamente trata de protegerlo, sino como que le aconseja a Grindelwald, ¿no? No sé si le aconseja porque quiere ayudar a Grindelwald o si le aconseja porque quiere proteger a Creedence, pero yo lo veo como que se lo quiere proteger. Tendríamos que ver la tercera película, qué actitud tiene ella con Creedence, porque si si los tres son hermanos biológicos, o sea, si es verdad, la teoría que viene más adelante que vamos a poner, o sea, Queenie también es hermana de Jacob, de Creedence. Entonces, Incesto. Otra vez vamos a hablar del incesto. Esto no está Star Razón número tanto para que el Monty Jacob sea válido. Obvio. Queen y Jacob son hermanos. Entonces, de por sí, hay una teoría que dice que los hermanos de por sí, a pesar de no crecer juntos nunca en la vida, tienen como que una conexión. Por ahí me da la idea de que en la tercera película tendríamos que ver cómo es la relación de ellos dos. Y si es la misma, de repente por ahí Queenie va a comprender más a su hermana y sería un adicional a nuestra teoría de que todos son hermanos. Entonces, no todos, sino que ellos tres son hermanos y por eso es que las dos están tan preocupadas por él. Sería bastante interesante porque haría que Queenie realmente estuviera sola. Y eso apoyaría, yo no estoy de acuerdo en lo que hizo Queenie, ya habíamos hablado de eso, pero de alguna manera el hecho de que esté sola a lo mejor sí influyó en que haya tomado la decisión que tomó. Por ahí es cierto, se puede decir que estaba sola emocionalmente porque si por más que ella estaba con Jacob antes de ahí se fue porque se pelearon y todo, o sea, ella y Jacob siempre tenían como que una discusión en el caso de que Jacob no se quería casar y no quería tener nada formal porque le decían, ¿no? Te voy a poner en peligro, te va a pasar eso, entonces así como estamos está bien y yo no necesito más que eso, ¿no? Entonces, ella ya tenía ese sentimiento, podría ser, yo pienso, como de rechazo, o sea, como que mi hermana me rechazó Jacob, no tengo nada, y se fue a buscar a su hermana y no la encontró, entonces de repente eso añadió más al sentimiento que ya tenía de que ella no era suficiente y que las personas que deberían quererla no la querían lo suficiente, o algo por el estilo. Es que tendría sentido, porque si Queenie, digamos, pudiendo leer la mente de Tina, ve eso, podría llegar ella a hacerse la idea de, bueno, entonces Tina no me quiere tanto a mí como querría Creedence, entonces ahí puede haber. Igual, o sea, volviendo a la parte de los gemelos que habían dicho recién, no sé tanto yo acerca de la estadística acerca de gemelos en la vida real, pero sí se usa mucho como tropo en películas y en series, de que aquellos que son gemelos, ya sea habiéndose, o sea, una vez después de nacer, habiéndose criado juntos o no, siempre tienen, o al menos siempre se quiere demostrar esa idea de que son uno, a pesar de que son dos, de, digamos, esa dualidad de los gemelos y de esa conexión como invisible o especial que tienen, es como que se ve mucho digamos, en cualquier película, serie, anime o lo que sea, donde haya gemelos suele pasar. Entonces creo que sería muy interesante si terminan teniendo alguna relación de Tina y Creedence, ver a ver cómo surte eso en su relación o si impacta en la trama en algún sentido. Yo nada más quería agregarlo sobre lo que están hablando de Queenie, no sé, igual y ella, como puede leer la mente, sabía que Tina no era su hermana, no sé si sus padres se les escapó por ahí, o sea, no sabe que Creedence es el hermano, pero hasta ahora, ¿no? Pero ya sabía que no era su hermana y tal vez por eso le dolió más que no la apoyaran, no sé. Claro, eso también puede ser, porque igual de esto vamos a hablar más adelante, pero digamos que Tina sea gemela de Creedence no necesariamente significa que ellos dos no vayan a ser hermanos de Queenie. O sea, hay dos opciones para eso. Una es que los tres tengan el mismo padre y madre, y otra es que Tina y Creedence tengan un padre y madre y que Queenie tenga otro padre y madre. Entonces ahí es como todo muy curioso. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. De hecho, recuerdo que una vez hablando de esta teoría anteriormente y así, habíamos dicho así, nos habíamos creado una historia de que de que los padres de Tina y Queenie habían tenido pues a los gemelos, a Tina y a Creedence, y luego pues pasó todo, o sea, y la tía había muerto, o lo que sea, bueno, y que en resumen, después de esa trágica pérdida del hijo, tiempo después tuvieron a
Queenie y todo eso. Y que Queenie sabe que tiene algún hermano o que tuvo algún hermano. Yo siempre me puse a pensar en eso, pero es otro dato que no nos han dado. ¿Qué tan pequeñas eran cuando murieron los papás? Porque, o sea, yo me imagino que desde que nació, Queenie no sabía que era el Ejeremante y no entendía que era el Ejeremante. No, entonces, ellas te dan a entender que eran muy pequeñas, porque cuando Queenie, o sea, está en la cena con Newt y con Tina y con Jacob y le dicen, no, mamá y papá murieron de la fiebre de dragón. Y me imagino que Jacob piensa, ay, perdón, pensando que ha sido reciente, y Queenie le dije, no, 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 fue hace años, éramos pequeñas. Entonces, por pequeñas, ¿qué quieren decir? O sea, cuando me dices pequeñas, yo pienso que eran chiquitas, chiquitas, o sea, mucho más chicas de la edad que tenían para ir al colegio. O sea, si los papás en verdad sí lo llegaron a pensar en algún momento sin darse cuenta, no sé si Queenie haya sido lo suficientemente grande o madura como para entender, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que es O con la psicóloga memoria y suficiente para recordar también. Está eso. ella es psicóloga y una de las cosas que ve a padres que han adoptado niños de bebés. Entonces, una de las cosas que hablan con ella es en qué momento de su vida le dicen a ellos que son adoptados, o sea, cómo van a entender, cómo explican lo de la adopción. Y ella le dice que ella recomendaría que salgan de la niñez y que estén en la preadolescencia, que sería los 11, 12 años más o menos. Entonces, que es donde la persona, por no decir niño, adolescente o lo que sea, ya procesa un poco mejor, ya entiende un poco más los conceptos, ya es un poco, de pequeño no entiende tanto o como que no va a comprender, no es como tratarle de explicar a un niño chiquito, tu abuela falleció, tu abuela no, normalmente no le dices, no, tu abuela se murió, le dices, tu abuela se fue al cielo, está no sé qué, dependiendo de cada persona, ¿no? Pero, o sea, no vas y te dices, falleció tu abuela, ¿no? O sea, le tratas de explicar, ¿no? Porque a veces es más, ellos ni siquiera saben lo que significa se murió. Entonces te dice, ¿qué es eso? ¿No? O no entiendo, ¿no? Entonces es por lo mismo. O sea, si nuestra teoría es cierta y en algún momento los papás lo pensaron y se les escapó pensarlo y Queenie lo escuchó, de repente, como dijo Chofis, si Queenie se va a acordar, porque o sea, yo no me acuerdo de cosas desde chiquita. O sea, hay cosas que me acuerdo de ser chiquita, pero son muy pocas, o sea, y son eventos específicos, o sea, no son cosas que mi mamá me haya dicho. Uno, y dos, de repente, el pensamiento fue un poco confuso, o de repente a la misma Queenie, para que no descubran nada, no sé, los papás le alteraron la memoria, al darse cuenta del error, los papás de repente le alteraron la memoria, porque imagino que si se dieron cuenta, porque o sea, si imagínate que yo escucho a mis papás de chiquita que hablan de un hermano que no conozco, digo, mamá, ¿de qué hermano hablas? O sea, porque los niños por naturaleza son curiosos. Entonces me imagino que si Queenie los escuchó pensando y le dice, mamá, ¿quién es el niño en el que piensas? O sea, ahí los papás se dieron cuenta y le alteraron la memoria y desde ese momento fueron más cuidadosos. Pero todo es especulación, ¿no? No sabemos en verdad. Pero el tema está, ¿por qué los padres se tomarían el tiempo de ocultar un hermano que posiblemente murió? Claro, es una cosa traumática, o sea, haber tenido 2 bebés y de repente que se te haya muerto uno y todo eso, sí, pero ¿por qué ocultarían? Como, ¿por qué no dicen, bueno, pues tenían un hermanito, pero murió? Que ahorita con lo que dijo Bea, me causa algo de curiosidad el hecho de que cómo llegó Tina a Credence. Algo que quizás, y digo quizás, pueda refutar la teoría o a la vez darle un poquito más de fortaleza, es que como bien decían, nunca supimos a qué edad se quedaron huérfanas. Entonces, no sé si hay alguna especie como de orfanato mágico o algo así, no creo. Entonces, yo podría llegar a pensar que los llevaron al mismo orfanato donde estaba Credence, y Tina, por proteger a Queenie, precisamente por ser Legeremante, huyeron. Ahí tu teoría se rompe porque se mencionó un abuelo. De hecho, creo que han mencionado... Eso iba a decir, o sea, primero iba a decir que con esto de que Queenie podía haberlo leído las mentes a sus padres y saber acerca del hermano muerto o si Tina era adoptada. O sea, también hay que pensar que no sabemos en qué punto Queenie empezó a leer mentes, o sea, porque pudo haber nacido leyendo mentes, pero también pudo haberlo desarrollado de niña, o no sabemos cómo funciona, me parece, o sea, pudo haberlo desarrollado en la pubertad o algo así.
tenemos ese tema y también tenemos el hecho de que tienen el abuelo las hermanas y pudieron haberse quedado con ellos o con él después de la muerte de sus padres, porque me parece que en la película las muestran como muy jovencitas como para estar yendo a la escuela. Entonces eso me hace pensar que se quedaron con alguien o se fueron a un orfanato y su abuelo ya estaba muerto, o se fueron a vivir con el abuelo y eventualmente cuando entraron a la adolescencia o a la adultez el abuelo falleció. Lo que pasa es que en ninguna parte, si es que me acuerdo bien de la película, y puede ser que ya no me acuerde, ellas no dice que vivieron con el abuelo. Queenie simplemente le dice a Jacob, mi abuelo criaba palomas. Yo Igual sé dónde acordate nació que y Queenie todo eso. le dice, mi abuelo criaba lechuzas y a mí me encantaba alimentarlas. O sea, ella alimentó a las lechuzas del abuelo. O sea, como mínimo tendría Al menos 2, 3 de años. chiquita, al menos Claro. de chiquita lo debe haber visto. Es Claro, posible o sea, que no, no sé perdón, ustedes, pero yo siempre asumí que Tina y Queenie, luego de que sus padres murieron, fueron a vivir con sus abuelos, o al menos con su abuelo, y pues que el abuelo pues murió de viejo, o ya cuando, o sea, murió ya cuando ellas ya eran adultas, tipo ya se podían cuidar solas. O sea, yo siempre asumí que ellas siempre vivieron con él, o sea, después de la muerte de padres. Pero es muy y ya. raro porque te dan información contradictoria, porque creo que cuando están comiendo, Queenie le dice a Jacob, que siempre han sido ella y Tina, o sea, no te dice, o sea, te da a entender de que ellas siempre han estado solas desde que se murieron los papás. puede haber sido que el Pasa que abuelo también- haya muerto antes de que los padres y Claro. se quedaron en un orfanato, o sea, y al mismo tiempo puede ser que se hayan quedado con el abuelo, o sea, realmente es como no Es tenemos muy lo confusa la suficientemente historia, información Claro, como pasa para que aparte armarlo. y creo que de es a lo que propósito. decía Bea, Recordemos que si bien ambas pues son o sea, serían de distinta edad, por lo que estarían en distintos grados, cursos en Ilvermorny, también podríamos interpretar como que ellas siempre en Ilvermorny estaban juntas, a pesar de que tenían otros cursos, etcétera, o sea, no sé. También se puede interpretar así. Probablemente esto que dijo Queenie de que siempre han estado la una para la otra. Puede ser también que sí, cuando murieron sus papás se fueron a vivir con el abuelo, pero el abuelo murió poco tiempo después y por eso Queenie dice que solo se tienen la una a la otra. O sea que sí convivieron un Cierto. tiempo con su abuelo, pero murió al poco tiempo. O sea, yo creo que las historias son tan contradictorias y hay tan poquitas pistas y todo es por un motivo. Porque es que hay tan poca información de las Goldsteins? O sea, nosotros sabemos más de la familia de los Scamander que de las Goldstein y yo creo que eso es por algo. O sea, hay una razón por la cual te dan pequeñas pistas. O sea, te dicen, mi abuelo criaba palomas y yo las alimentaba. Ok, entonces el abuelo estaba vivo cuando Queenie era chiquita y le gustaba dar a las palomas. Pero Queenie y Tina vivieron con el abuelo o no vivieron con el abuelo. ¿En verdad este señor era el abuelo o no era el abuelo? O a lo mejor este señor no era el abuelo, sino era la persona que los papás le dijeron, este señor es tu abuelo. Lo más probable es que sí haya sido el abuelo, ¿no? Pero puede ser la persona también que los papás le presentaron como el abuelo a ellas y que ellas llegaron a querer como abuelo, pero de repente era otra persona. Yo creo que hay tan poquita información y hay detallitos de su vida y es por algún motivo y en algún momento nos vamos a enterar por qué. Posiblemente, o sea, es mi teoría, de que los padres de Tina y Queenie posiblemente hayan sido parte de un grupo o algo para ir contra Grindelwald, porque ya en ese tiempo Grindelwald, si bien era muy joven, ya andaba en sus andanzas, así que pues seguramente ya, o sea, puede ser, tipo, los padres tuvieron algún enfrentamiento con Grindelwald y eso los obligó a irse de Europa, porque así es como que pienso que ellos estuvieron en Europa antes, porque hay como un Goldstein en Hogwarts, en Harry Potter, así que bueno, continúo. Tuvieron que irse a Estados Unidos para resguardar por el bien de sus hijos. Por A o B motivo terminaron muriendo por, entre comillas, cinturona de dragón, o posiblemente fueron encontrados y fueron asesinados. Y sus hijas quedaron en cuidado del abuelo o el supuesto abuelo. Puede ser que ellas hayan conocido a un señor como su abuelo, o sea, que les hayan presentado a un hombre como su abuelo, pero en realidad no haya sido realmente un abuelo biológico. te quedaste sin aire. Y Ajá, es más, ya- hay un documento que dice quiénes eran los Goldstein, que está ahí en el Drive. Es verdad. Bueno, le cuento a los oyentes, nosotras tenemos una carpeta compartida de Google Drive en donde subimos muchos documentos con supuestas teorías y cosas y temas de los que queremos hablar en el podcast. Y habíamos hecho una teoría, pero es una teoría un poquito más chiquita, que llamamos la teoría de quiénes son los padres de Tina y de Queenie Goldstein.
pero Bea es la autora de ese documento y ella es la que sabe más al respecto. Que dice que los papás de Tina y de Queenie en verdad no murieron de viruela de dragón, sino que fueron asesinados, pero fueron asesinados y por algún motivo este crimen tendría que ser cubierto y por eso los de Pacusa les cambiaron la memoria a Queenie y a Tina, hacerlas pensar que murieron de viruela de dragón, les pusieron imágenes de sus papás muriendo de viruela de dragón para que eso es lo que ellos ninguna piensen. imagen, sino que simplemente decir tus padres se enfermaron y murieron. Pero de ¿qué viruela tal? de De dragón. grandes se acordarían. También podría ser que se han secuestrados, pero de grandes se acordarían, o sea, te dirían, ¿tú te acuerdas haber visto a tu papá enfermo? Y te dirían sí, ¿no? Entonces de repente ellas de grandes van a decir, pero ¿por qué no me acuerdo? O sea, ¿por qué me acuerdo que mi papá hacía esto conmigo, que Queenie ayudaba a mi mamá a cocinar, que yo jugaba en el jardín con esto? ¿Por qué me acuerdo de todo esto y por qué no me acuerdo de que mis papás estaban enfermos? Porque, o sea, imagino que cuando te enfermas de esta cosa, que debe ser como enfermarte de COVID, ¿no? Que vas entonces en la clínica y eventualmente Es lo peor, te ¿no? mueres. No, porque dicen que se dejan hasta secuelas. Creo que Te quedas, creo que con viruela de dragón, creo que te quedas con la piel verde, no sé cómo es. verde y con puntos. Sí, entonces yo digo que, o sea, que si todas las teorías que hemos tenido, que hemos conversado durante un montón de tiempo son verdad, que a ellas les han alterado la memoria y le tiene que haber alterado la memoria a alguien muy, muy, muy bueno en la magia. Mi candidato es el verdadero Graves, para hacerlas creer, sobre todo a Queenie, que es el geremante, de que los papás están supuestamente muertos por viruela del dragón, podrían haber sido asesinados o, como dice Chofis, simplemente están secuestrados. O lo más oscuro y turbio es que los papás se volvieron malignos y se han ido al lado del mal. Imagina eso, que aparezca otra vez Queenie y Tina quiera recuperarla, pero Queenie dice, pero acá estamos la familia, no sé qué, la canción de Don Toretto. Bueno, Queenie le dice, pero acá está nuestra familia, y Tina, ¿y de qué hablas? Música de telenovela, y ve ahí que sus padres aparecen y ella así como, ¿qué pasa aquí? Y ellos como que intentan música de la Rosa manipularla de que era lo mejor, sí, bueno, pero que los padres empiezan a hablar de que era lo mejor que tenía que haber hecho para protegerlas de los muggles, porque ellas son tan especiales para ellos quieren que vivieran en un mundo donde pudieran ser ellas mismas, donde Queenie pueda ser ella misma, y que sacrificaron tanto. Queenie pues ay, mi mamá está acá, y mi papá está acá, pero Tina ahí bien, no puede ser. Más canción, más canción dramática. Aunque digas que soy. No, esa no. Bueno, sí, Queenie dice la familia. Ya está, en la próxima película aparece Vin Diesel. El arma secreta de Dumbledore para derrotar a Tom Toretto. El cameo que nadie se esperaba. O sea, el plot twist es que al final de la película aparece Toretto con un auto y le pasa por encima viniendo igual. Es una de las criaturas mágicas que Newt tiene guardado en su maleta, porque Dom Toretto no va a enseñar. Se imagina que están en ya fue criatura antes. En la batalla final y Grindelwald lo está por matar a Newt y le dice tus últimas palabras, y Newt, la familia, y sale Toretto con el auto. Yo hago esto por mi familia. Oye, nos fuimos muy mal, pero ya metimos tema de otro capítulo, pero ¿qué importa? Así No importa. Así es con nosotros siempre. Entonces, evidentemente nuestros oyentes van a estar como, ¿por qué estas chicas se fueron tanto por las ramas? Están hablando de cualquier cosa. ¿Qué hace Toretto en Animales Fantásticos? O sea, nada que ver, pero bueno. Ok, recapitulemos. Primero, Tina y Credence nacieron el mismo año. Por lo tanto, tienen la misma edad, a pesar de que primero parecía que él era mucho más joven que ella o el resto de los personajes. Segundo, Tina y Credence tienen un gran parecido físico y además Tina tiene un gran parecido físico con la tía de Credence, que estaba en el barco junto con Irma, Leta y el bebé Corvus. Ok. Tercero, Dumbledore menciona al gemelo oscuro y dice que un hermano o hermana que ame a Credence podría salvarlo. Vuelvo a recalcar, gemelo, twin, puede ser metafórico, pero obviamente nos inclinamos a que es algo literal, por lo que hablamos de los conceptos de lo que es el significado de gemelo y el significado de la creación de un obscuros.
Cuarto, tenemos la clara conexión emocional entre Tina y Credence que se ha desarrollado a lo largo de ambas películas. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, entonces nuestra teoría y obviamente nuestras especulaciones, porque como ya lo dijimos al inicio, es solamente una teoría, se basa entonces en que Credence y Tina son hermanos gemelos o mellizos y provienen de algún lugar de Europa. Ellos llegaron a Estados Unidos en el mismo barco donde viajaban Lita y el bebé Corvus con Irma, y por motivos que hasta ahora no conocemos y por los que solo podemos especular, Credence se encontraba en el camarote solo cuando la tía entra, mientras que Tina estaba en otro camarote con su madre o padre o ambos, o en otra parte del barco. Y esto nos lleva a que cuando el barco comenzó a hundirse, en medio de todo el descontrol y despapalle que hubo, los gemelos pues obviamente se separaron. Tina fue llevada por sus padres hacia América y pues la tía de los bebés se llevó al niño que creíamos que era Credence, cuando en realidad pues era Baby Corvus, ¿no? Entonces la tía falleció intentando rescatar al bebé Corvus, mientras que Lita le había salvado accidentalmente la vida a Credence. A su vez, también especulamos que quien fuera que estuviera viajando con Tina tampoco sobrevivió al naufragio, pero que ella sí, quizás sacrificando su vida para que Tina pudiera vivir. Y ya una vez en América, Tina es adoptada por el matrimonio Goldstein y Credence terminó siendo llevado a adopción por Irma, que obvio se dio cuenta que no era su bebé. Y en ese momento es cuando cambian la fecha en el certificado de adopción, porque obviamente Irma no tenía ni idea de qué edad tenía el bebé. Ahora está la segunda teoría o hipótesis que tenemos, ¿no? Que no necesariamente implica que los padres de Credence y Tina hayan muerto. Podríamos por ello decir que la opción es que el matrimonio Goldstein, la pareja que vemos en los recuerdos de Tina en la pócima de la muerte durante la primera película, hubiera estado viajando en ese barco con los bebés Tina y Credence y además la tía, que podría ser o hermana del papá o de la mamá o tía de cariño nada más, o alguien que conocían como tía, en 1901, como ya explicamos que lo explica el guión. Y así también podría haber pasado que los Goldstein consideraran que tanto su hijo como la persona que es la tía murieron en el naufragio, entonces simplemente ellos se subieron a uno de los botes salvavidas con Tina bebé y nunca se lo hubieran contado a Tina, ¿no? Cuando creció. Entonces Tina creció pensando que ella era la mayor y que Queenie era su hermana menor. Razones para desestimar esta teoría son muchas, pero hay que recordar 3 cosas importantes. La primera es que en la biografía de Tina se dice que ella tiene al menos una hermana llamada Queen. Lo dice así porque en el futuro aparece un personaje que se llama Anthony Goldstein. Canónicamente es un par de años más grande que Harry. Y ya fue confirmado por Rowling que este es un pariente muy lejano de las hermanas, y ya que porta el apellido familiar, nos hace pensar que puede que haya un tercer hermano que pueda pasar el apellido a las generaciones futuras. La razón número 2, pues como todos sabemos, Dumbledore habla como si ya supiera cosas que nosotros, la audiencia, no sabemos. Él le sugirió a Newt en su conversación que Credence podría tener un hermano y que sería la clave para su salvación, que fue lo mismo que le sugirió a Leta cuando estaban en Hogwarts, y le dijo: la confesión, me han dicho, es algo liberador, como si él supiera lo que Lita había hecho con Corvus, y como todos sabíamos, y ella no le había dicho a nadie, y como muchos de los que ya han leído los libros y conocen las películas, Dumbledore siempre suele saber mucho más de lo que dice. Número 3. Estamos hablando de Rowling. Sabemos de primera mano, pues lo hemos visto en todos los libros de Harry Potter, que ella suele planear muy bien sus historias y utilizar con mucha habilidad el recurso de foreshadowing o presagios, con el que va dejando pequeñas pistas y datos que en una película independiente en realidad son irrelevantes o uno no les prestaría atención hasta que la historia está completamente finalizada. Entonces, al ver toda la historia completa, va atando todos estos pequeños cabos y todas estas pistas, es que uno dice: ¿cómo no me di cuenta antes? Ahora vamos a ir diciendo algunos datos que favorecen a nuestra teoría y han sido recopilados por Eve, una amiga nuestra muy cercana que pertenece al fandom asiático de Animales Fantásticos y ha construido la teoría con nosotras. Los invitamos a seguir las redes sociales de Eve
Les vamos a dejar el link en el video. Eso, vayan a seguir a Eve porque ella es una artista digital, como dijo Angie, ella forma parte del fandom asiático de Animales Fantásticos. Sí, aunque no lo crean, nosotras que somos como digamos un grupo latinoamericano de fans de Animales Fantásticos, nos hablamos con estas chicas con Eve y con otras varias chicas que la mayoría son artistas digitales, que son del fandom asiático de Animales Fantásticos. La verdad que son gente muy copada. Y ante la duda si nos comunicamos con ellas hablando en inglés. Entonces hay mucho de lo que es discusión de teorías con respecto a Tina, Creedence y a Newt y todo eso, que la verdad que están muy buenas y ellas son gente excelente para discutir este tipo de cosas. Entre esos datos tenemos 2 pósters muy interesantes de los crímenes de Grindelwald. Son 2 pósters que dicen ¿quién cambiará el futuro? Como frase central, y en cada uno hay 2 personajes a los que vemos solo la mitad del rostro. En uno observamos a Dumbledore y a Newt, y en el otro vemos a Nagini y a Credence. Estos pósters son muy curiosos porque, para empezar, estos 4 personajes son los únicos que tienen pósters hechos en este estilo. Además, si observamos por encima de las cabezas de los personajes, podemos ver un símbolo sobre cada uno. Hay un fénix para Dumbledore, un escarabato para Newt, una serpiente para Nagini y, curiosamente, una salamandra para Credence. Los 3 primeros símbolos son obvios, pero ¿por qué Credence tendría una salamandra sabiendo que ese animal representa a Tina en la saga? Suspenso. Sin palabras. Ese dato no me lo sabía. O sea, Credence nos están planteando que es un fénix. ¿Por qué no le pusieron un fénix? Cada póster tenía como su característica, como que tenían una cosa que significaba tal, una cosa, o sea, como que iconitos, dibujitos, así como que representaban a los personajes. Y justo Tina y Credence comparten el mismo iconito ese. No, es re curioso eso, o sea, porque aparte yo me acuerdo que yo había visto, o al menos yo me había dado cuenta de que ese póster hecho en esa forma, porque encima los 2 pósters son iguales, el de Newt con Dumbledore y el de Nagini con Credence son los 2 exactamente iguales, tienen el mismo tono de color, la misma frase en el medio, los personajes están mirando hacia adelante, se les ve la mitad de la cara, etcétera, o sea, está armado específicamente para que esos 2, y me pareció muy raro que fueran ellos 4 nada más los personajes que tengan el póster así, siendo que para los otros estilos de póster siempre aparecen todos los personajes en distintas posiciones, en distintas parejas, que así, que así, pero en este póster específico están solo ellos 4, entonces era como, o sea, de Dumbledore yo decía, sí, es obvio, porque es Dumbledore, de Newt porque es el protagonista, de Credence porque es al que todos están buscando, y Nagini, y yo pensaba, y eso es otra cosa que me hizo pensar que Nagini iba a ser más importante para los crímenes de Grindelwald, porque, o sea, aparecen estos personajes y Nagini, pero bueno, lo que decíamos, lo más curioso en sí es la salamandra. ¿Por qué hay una salamandra arriba de la cabeza de Credence? O sea, ¿qué tiene que ver la salamandra con él? Si todos sabemos que la salamandra representa o a Newt, porque su nombre literalmente significa salamandra, en distintos idiomas, o a Tina, porque sabemos que es ella la de los ojos de salamandra. Entonces es muy raro que justo él, Credence, tenga una salamandra. #foreshadowing. Es que, como dicen, qué curioso que son los únicos 4 personajes con este tipo de póster. O sea, el póstercito azul grisáceo, son los únicos. ¿Por qué? Va de lo que habíamos hablado del cabello, de por qué Kenny es rubia y Tina tiene el pelo oscuro. Debe haber un motivo específico. Y entonces por eso también es que está la salamandra, y porque esos 4 personajes tienen, también hay un motivo. Nada es por coincidencia, no es de que a los de arte digital les dio flojera y dijeron, ay, me da flojera, y hicimos 4, que hay nomás que no, porque nunca ha sido así. Cuando hay que hacer 20, hacen 20, cuando hay que hacer 5, hacen 5, entonces si tenían que hacer 4, es por algo, y ya eventualmente nos vamos a enterar en las próximas películas que hagan. También me da curiosidad, o sea, en la nueva portada que había salido, que creo que hablamos de esto en otro episodio, hablamos de la portada de la nueva edición que salió para Animales Fantásticos, donde sale un fénix y una salamandra. Y no sé, me pareció curioso, siendo que el fénix sería Dumbledore y se me ocurrió que podía ser la salamandra, quizá Credence. Se me hace bien curioso porque cuando empezaron a salir los pósters y el tráiler, muchos dijeron que los dragones iban a ser importantes porque en la iconografía precisamente empezaban a aparecer y luego cuando se dijo lo de Nagini, pues ahí la iconografía fue directamente hacia la serpiente.
en el caso de, pues, de ese personaje, ¿no? Pero en el caso de Credence, sí me pareció bastante curioso que hayan manejado una salamandra, porque, insisto, volvemos al mismo, el primer producto que tuvimos de avance ya concreto de la película fue el tema de Salamander Eyes. Entonces, es así como que, ¿por qué Credence tiene una salamandra si eso sabemos ya gracias a la película? En una especie de spoiler, gracias a la música compuesta por James Newton Howard, que es de Tina y de Newt. O sea, como por qué hay allí un uso de una iconografía que no corresponde o nos Exacto, quieren hacer creer que no corresponde. exacto. O Hay que sea, ver. ¿por Quizás, qué? ¿Por quizás qué los de poner marketing eso? se están burlando de nosotros. Y pues otro dato curioso es precisamente ya hablar de la etimología, que hay otra teoría por ahí que anda en nuestro grupo, pero es precisamente la etimología del nombre de Aurelius. Y seguramente vamos a ver que Credence ya va a usar ese nombre en la venidera Animales Fantásticos 3, ya sea porque realmente nos hagan creer que así se llama o por complacer a Grindelwald, pero Aurelius básicamente viene de Aureus, que significa oro en latín, y al mismo tiempo Tina se apellida Goldstein, que también tiene raíces en el alemán y puede ser traducido como goldstone o piedra dorada o de oro al español, por lo que tendríamos ahí una conexión extra de la que ya tenemos. Bueno, sobre esta teoría que la mencionó primero Eve en Twitter, y ella también, o sea, es de ver las películas con mucha atención, y no creo que haya sido al azar, porque hay una escena donde, no recuerdo el hechizo que le ponen a Dumbledore, que tiene los brazaletes. Esta Eve encontró también que en las imágenes de Tina de la primera película, ella también los usaba, entonces no creo que se les haya pasado así de Aurelius y Goldstein. Aparte de que, como habíamos dicho antes, Rowling es muy de hacer eso con los nombres de las personas, siendo que el protagonista de esta franquicia se llama Salamandra Salamandra. Entonces es como que yo la veo a Rowling poniendo ese tipo de nombres a los personajes que estén conectados. En la edición del 2001 había salamandras, o sea, desde ahí ya... Claro, pero aparte es que, ¿cómo se llama? Newt significa salamandra en inglés, o sea, es un tipo especial de salamandra y Scamander era salamandra en alemán, si no me equivoco, o sea que si lo traducimos al español a su nombre, Newt se llama salamandra salamandra. Y creo que es muy parecido a lo que ocurre con el nombre de Remus Lupin o de Sirius Black o de Lord Voldemort, o sea que Rowling a propósito como que pone esos nombres, así que básicamente te están gritando en otro idioma lo que significa y creo que es bastante curioso que justo este chico se llame Aurelius, siendo que Aurelius viene de una palabra que significa oro, y que lo estemos tratando de emparentar con Tina, cuyo apellido es Goldstein. Pero y acá podría entrar de vuelta lo que habíamos hablado, de que cabe la posibilidad de que si Credence y Tina son hermanos, no necesariamente significa que no sean también hermanos de Queenie, porque si en este caso, si Aurelius es oro y Tina tiene el apellido Goldstein, que también está relacionado al oro, entonces Queenie, que también se apellida Goldstein, también estaría relacionada a él. Entonces ahí podría ser que son hermanos los tres y no solamente Tina y Credence. Claro, o sea, como hemos dicho a lo largo del episodio, puede ser que una opción es que los papás de Tina mueren y a Tina simplemente la traen a América, donde la adopta los que ella conoce como los señores Goldstein, y Queenie sería su hermana adoptada. O puede ser que los papás ambos sobreviven, llegan a Estados Unidos, puede ser que mantengan su apellido o de repente se lo cambian o no sé, cualquier cosa, y se cambian los nombres, la personalidad, lo que sea. Y una vez que ya están en Estados Unidos, nace Queenie y simplemente nunca le cuentan a sus hijas que solían tener un hermano porque piensan que podría traer muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo murió mi hermano? Entonces tendrían que explicarles, se van a preguntar, ¿y por qué te mudaste, papá? ¿Pero por qué no nos quedamos allá? Y no sé, de repente para ellos es más simple simplemente hacerles pensar a las hermanas que son ellas y que nunca tuvieron otro hermano, porque de repente de chicas no lo cuestionan demasiado, pero ya de más grandes sí, ¿no? Podrían decir, pero si mis papás nunca se hubieran ido de viaje, de repente nunca le pasaba eso a mi hermano, y decían, pero ¿por qué se fueron de viaje con nosotros? ¿Por qué no nos dejaron con un familiar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, sí, ¿no? Hay muchas pistas a lo largo de todo, que es lo que nos hacen pensar que cualquiera de los dos escenarios podría ser verdadero.
Y por último, la última similitud que encontramos con respecto a Tina y a Credence tiene que ver con sus varitas, las cuales tienen diseños similares. Recordemos que Credence hasta la segunda película, hasta el final de hecho, no tiene una varita mágica, digamos, Grindelwald se la regala al final de la película, y de Tina sí sabemos exactamente cuál es la forma de la varita. Y si nosotros tenemos, digamos, si comparamos fotografías de la varita de Tina, de la cual sabemos muchísimos detalles, y la comparamos con la varita que le regala Grindelwald a Credence, vemos que son dos varitas tienen una forma y diseño similar, las empuñaduras son parecidas, solo que la de Tina es de una madera, un poquito más clara que la de la varita de Credence, que al parecer es de color negro brillante, mientras que la de Tina es como más color, un caoba más clarito. Y bueno, y sabemos que en el mundo mágico la forma de la varita y los núcleos y eso son muy importantes, y de hecho, por ejemplo, ahora de la varita de Credence no se sabe nada excepto la imagen que tenemos de la película. Y con esto cerramos la teoría. Dijimos toda la teoría, chicas. Voy a llorar. Y con esto terminamos, pero antes quiero hacer una pregunta a ustedes, gente que está oyendo este maravilloso podcast. ¿Qué opinan? ¿Tienen algo más que aportar? ¿Tienen alguna teoría también igual de loca pero posible? Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué más pruebas necesitan? No sé, por eso les digo que pueden dar más teorías, otras teorías que suenen locas, pero que tengan mucho sentido. Igual también hay que tener en cuenta, y solamente esto es para mencionar, que hasta ahora lo que hemos visto de la serie de Animales Fantásticos desde la primera y la segunda es que la historia es básicamente una historia de hermanos. O sea, de hecho, eso es lo que dijo Rowling. El mensaje central el amor de los hermanos. Exacto. Sobre todo en la segunda. Bueno, este ha sido el episodio por hoy. Nos hemos extendido mucho, pero es una teoría de la que realmente teníamos muchísimas ganas de hablar. Digamos, esta teoría la apreciamos mucho y les vamos a dejar links en la descripción y en este video como para que puedan leer la teoría en la página de la Orden del Fénix si gustan. Pero acá en esta, digamos, es como la versión más completa que tenemos de la teoría con todos los datos que hemos encontrado, y obviamente, como dijo Chofis hace un momento, cualquiera que tenga alguna teoría o que quiera aportar un dato o simplemente darnos su opinión, lo puede dejar en los comentarios de este video o nos puede contactar a través de nuestras redes sociales. Y por último les queríamos comentar con respecto a noticias de Animales Fantásticos 3, que el día 24 de agosto de este mismo año va a ocurrir la CinemaCon. En realidad la CinemaCon va a ocurrir durante toda esa semana, pero ese día en particular va a haber un panel de Warner Bros. Pictures, en donde normalmente el estudio suele presentar cuáles son sus proyectos futuros, y nosotros creemos, o al menos tenemos la esperanza de que se libere alguna información sobre Animales Fantásticos 3 en ese panel, debido a que en el panel del 2016 y del 2018 los del elenco de Animales Fantásticos participaron en anunciar las películas, así que estén atentos para esa fecha a ver si sale alguna noticia importante de Animales Fantásticos. No se olviden de apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo el podcast con sus amigos y familiares. No se pierdan el próximo capítulo, en donde discutiremos más datos curiosos e información acerca de la siguiente película. Y ahora, déjenme preguntarles, ¿ustedes son buscadores? ¿Buscadores de la verdad? Recuerden que pueden seguir a los miembros de nuestro staff en sus redes sociales de Instagram, Twitter, y algunas de nosotras también tenemos TikTok, y todos van a estar citados en la descripción de este video.